máxima autoridad en aquellos momentos, como ustedes bien saben, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición. Pero quizás si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado y que lamentamos no hubieran tenido lugar. Muy buenas noches, bienvenidos al Gato al Agua. Ya lo acaban de escuchar, ya sabemos cuánto costó la operación Copérnico, es decir, el dispositivo de unos 6.000 agentes de policía y guardia civil que fueron enviados a Cataluña desde septiembre para intentar frenar lo que finalmente no consiguieron frenar, el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo ha anunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lo ha cifrado en 87 millones de euros. Hoy vamos a repasar cómo fue ese dispositivo. Si pese a la traición de los mandos de los Mossos d'Esquadra, se podía haber hecho más, se podía haber evitado lo ocurrido aquel domingo. Como saben, se intervinieron en menos, la policía, la Guardia Civil intervino en menos de 100 colegios de los casi 2.000 que había en aquella fecha, es decir, en 1.900 centros electorales se votó con toda normalidad. Así que no se evitó la votación, no se evitó el referéndum en la grandísima mayoría de los centros electorales. Se puso a la policía y a la Guardia Civil, por tanto, ante una situación complicadísima. Se dio en bandeja al independentismo la imagen internacional que estaban buscando y se hizo mucho daño a la marca y a la imagen de España. Hablaremos de todo ello, aunque nuevamente, durante la comparecencia del ministro en el Senado, hemos asistido a una nueva muestra de lo que piensan los independentistas catalanes de otras cuestiones sobre el resto de España. Les he leído el testamento político de Franco, el dogma fundacional del Reino de España. En su intervención, ministro, se ha encargado de recordarnos cómo el Poder Judicial ha recordado constantemente al Gobierno de Cataluña que este dogma fundacional está por encima de la democracia, es decir, está por encima de la soberanía popular. Lo llaman justicia, pero es venganza. El dogma fundacional del Reino de España, como si hubiese nacido España a la muerte de Franco en ese testamento político que dejó al rey. Hablaremos de todo ello. Hoy hemos sabido que Puigdemont ha pedido oficialmente que el día de la investidura tanto él como los dos exconsejeros fugados en Bruselas puedan votar. Es decir, no solo pretende ser investido presidente, sino poder participar en todas las votaciones desde Bélgica sin necesidad de estar en Barcelona. Vamos a hablar de los escenarios a los que nos enfrentamos en Cataluña una vez se ha puesto en marcha el nuevo Parlamento. De momento, para que vean, las cosas no han cambiado mucho a tenor de las preguntas que, por ejemplo, han hecho hoy desde la televisión pública catalana a Inés Arrimadas, ganadora de las eleccions, lo recuerdo, el 21 de diciembre. M'agradaria preguntar-li ahir com és que els membres del grup parlamentari de Ciutadans no van cantar els segadors. Bueno, jo no sé si alguns dels meus diputats van cantar o no van cantar, perquè no nosaltres... els vaig revisar tots, però crec que la majoria no ho van fer. Bueno, la veritat és que posar a la televisió pública a gent que revisi qui canta i qui no canta em fa una miqueta de por, No, però home, bueno. no s'ho prenc. Y esta noche vuelve al Gato al Agua Kake Minuesa. Nuestro compañero ha viajado a Navarra, a Echarri Aranaz, donde hace 39 años ETA asesinó a su alcalde. Tras varias pesquisas periodísticas, ha dado con el asesino y le ha formulado la siguiente pregunta. Me parece que estás perdiendo el tiempo. Vicente, ¿tú te arrepientes de haber asesinado al alcalde de Echarri Aranaz? A ver, estás utilizando conceptos de que estás fuera del lugar, venga. No, hombre, no son conceptos. Tú le descerrajaste 5 disparos. Y colgó. Una vez más, Kake Minuesa ha hecho lo que muchos no se han atrevido, lo que muchos han evitado hacer durante las últimas décadas, poner frente a frente a los asesinos ante su realidad de lo que son. Kake va a estar en nuestro plató en los próximos minutos. Les presento ya, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Jorge Campos, presidente del Círculo Balear. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en el Gato. Gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Ha ido bien? Bien, todo muy bien. ¿Cómo están las cosas en Baleares? Están un poco complicadas. ¿Complicadas? Sí, tenemos ciertos señores, de los muchos que han salido ahí ahora en la introducción que habéis hecho, que quieren anexionarnos como una especie de quinta provincia catalana. Y eso no se va a permitir. Eso no se va a permitir porque nosotros vamos a estar ahí para impedirlo, efectivamente. Bien apuntado. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Gonzalo Cortizo, adjunto a la dirección del diario.es. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, esta semana, los jueves, hemos cambiado de día. ¿Está bien eso? Yo cuando me llamáis, si entiendo bien los mensajes, respondo y aparezco. Muy bien, gracias por estar con nosotros.
Profesor Antonio Alonso, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Gonzalo. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Le gusta mi corbata hoy o...? Hoy es francamente bonita, la verdad. La verdad es que tenía que haber ya traído la de la semana pasada. Hasta que no acepte usted la belleza de esa corbata no voy a parar. Que conste que ha sido el profesor quien ha introducido los elementos estéticos en este programa. Gracias por estar aquí. Don Alejo Vidal-Quadras, buenas noches. Buenas noches. No estará usted solo defendiendo a Baleares. Gracias, Alejo. Organizaremos como en la Edad Media una expedición de catalanes para ayudar. Fantástico. Y de castellanos también, ¿eh? Sí, bueno, alguna había también. Sí. Aún conservamos algunos honderos incluso. Bueno, gracias Alejo por estar aquí. Don Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo estupendamente. Sin novedad. Joder, o sea que mañana es viernes, muy bien. Eso es bueno, ¿no? Estupendamente. Claro. ¿Le gustan los viernes? Me encantan los viernes. ¿Sí? ¿Se ha visto que hay una canción que se llama No me gustan los lunes? Sí. Vean, yo creo que no nos gustan a nadie, pero los viernes sí a todos, ¿no? Pues hoy es la víspera del viernes, estamos contentos, ¿no? A mí me gustan más los lunes por aquello de que tenemos una semana por delante de trabajo. Los viernes a mí es que el asueto, no, como a usted, a diferencia de usted, no me gusta mucho. Me lo voy a pensar y lo mismo me lo creo. Pues créaselo. Como animal de compañía. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer como siempre a través del 670-03-45-43, nuestro número de teléfono. Pueden interactuar con su WhatsApp, 670-03-45-43, a través de Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo, o si no, en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver el programa en directo, comentarlo, o si no, mañana, a primera hora de la mañana, ver los mejores momentos de este programa o de tantos otros, o ver el Gato al Agua en su integridad. Y por cierto, a través de YouTube también pueden votar quién quieren que se lleve este preciado trofeo, el Gato al Agua, que lo pueden hacer en tiempo real, en directo. ¿Cómo? Pues en su teléfono móvil. Solo se puede votar con teléfono móvil. Se descargan la aplicación de YouTube, se meten en nuestro canal, Intereconomía Tube, ahí verán la encuesta y votan por Antonio Alonso Timón, por Alejo Vidal-Quadras, Gonzalo Cortizo, Fernando Paz y Jorge Campos. Y lo bueno del voto es que pueden votar una vez y si después quieren rectificar y votar por otro tertuliano, también lo pueden hacer. Un voto, un tertuliano. Tiempo ya de probar el vino que tenemos hoy fantástico. Aquí lo ven, un Tinar de Mirat de la Ribera del Duero, que nuestras enólogas, un Crianza 2005, han calificado de la siguiente manera. Muy buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo y vamos a estar aquí como cada noche presentando la Bodega del Gato. Esta noche hemos vuelto a invitar a nuestro ya amigo el enólogo Emmanuel Ibars de Bodegas Valdeviñas. Buenas noches, Emmanuel. Muy buenas noches. Y bueno, programas atrás ya os hablamos de esta bodega y de su gama de vinos, Tinar de Mirat. Esta noche Emmanuel nos ha traído la añada 2005, una añada muy buena con un gran potencial de envejecimiento para sus vinos. Sí, siempre es interesante catar diferentes añadas de un mismo tipo de vino para poder apreciar así los matices que varían de un año para el otro, lo que se llama el factor añada, ver si un año ha sido cálido, más frío. Bueno, y Emmanuel, ¿qué nos podrías contar de esta añada del 2005? Bueno, pues la añada del 2005 fue extraordinaria porque tuvimos grandes saltos térmicos entre el día y la noche el último mes, antes de la vendimia, y es lo que hace que nuestro Ribera sea tan diferente, tan aromático, bueno, y como lo vamos a catar ahora, pues... Bueno, pues ahora nada, lo apreciaremos. La verdad es que siempre es un lujo que te cuenten de primera mano los detalles de las añadas y bueno, pero aún más es un lujo si lo podemos catar a la vez y con el enólogo y nada, y comprobar todas estas cosas y las características en la copa de vino, la verdad. Así que vamos a ello y nada, bueno, pues como siempre. El característico color de sus vinos. Sí, ¿no? Yo creo que es un poco limpio, mucha intensidad de color. Sí, muy aromático. ¿Y en nariz, chicos? A mí en nariz me parece muy sorprendente que a pesar de ser un 2005, la verdad es que la fruta todavía se nota mucho. Sí, el Tinar de Mirat es un vino muy afrutado, muy fresco, muy elegante, aunque tenga mucha capacidad de envejecimiento. Se distingue sobre todo por esa frescura sí. que hablamos y son taninos muy sedosos, muy dulces, y normalmente es bastante placentero. Sí, no, y tiene muy buena acidez además. A mí, vamos, yo creo, al menos. Bueno, el Tinar de Mirat es nuestro segundo vino, siguiendo un poco la tradición bordelesa, pues es nuestro segundo vino, pero lo cuidamos como si fuera el primero. Claro, la verdad. Es el segundo hijo, pero no menos mimado. Se nota mucho lo que lo cuidáis, la verdad. Sí. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Mil gracias, Emmanuel, por acompañarnos de nuevo aquí. Esta es tu casa. Pero bueno, sí, así que vuelve cuando quieras. Y nada, antes de irnos, recordemos el vino que hemos catado esta noche, Tinar de Mirat, de la añada 2005.
2005 de Bodegas Valdeviñas, de la denominación de origen Ribera del Duero. Y como siempre, no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, ¿qué tal este vino de las Bodegas Valdeviñas? ¿Qué os ha parecido? Es muy bueno. ¿Sí? ¿Te ha gustado, Fernando? Francamente, sí. Rico, ¿no? Sí, sí, sí. Gonzalo, ¿qué tal? El último, el más rezagado. ¿De olor bien? Bien, bien, bien. ¿Sí? Rico. Alejo, ¿te ha gustado? Está estupendo. Qué bien, claro que Además, sí. a mí el Ribera de Duero es el que más me gusta. Es que tiene buen color, buen sabor y buen olor. Sí, las tres cosas. Qué bueno. Y sobre todo tomado en buena compañía. Dios mío, estamos rodeados. Bueno, señores, brevísima pausa de publicidad, un consejo y estamos aquí de vuelta para entrar en materia en el Gata al Agua hasta ahora. Pasan 12 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gata al Agua. El primer tema importante que me gustaría que tratásemos esta noche en el programa viene como consecuencia de una noticia que, bueno, que cualquier grupo, empresa láctea le puede ocurrir. En este caso saben que ha habido, bueno, un caso de contaminación de salmonela en leche en una compañía francesa. Pero más allá de hablar de este caso, que sinceramente le puede ocurrir a cualquier empresa, sí que nosotros, desde intereconomía.com, nuestro portal financiero económico de referencia sin lugar a dudas en nuestro país, hemos ido un poco más allá. ¿Qué hay detrás de esta compañía, Lactalis? Y desde luego los descubrimientos que hemos hecho, algunos de ellos son escandalosos, auténticamente escandalosos. Está con nosotros Francisco Perarnau, que es el director de intereconomía.com. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Nada, a ti por invitarme. Bueno, vamos a ver. Lactalis, esta empresa, más allá del hecho de la salmonela, que insisto le puede ocurrir a cualquiera, es una empresa que hemos buceado, hemos publicado diferentes aspectos que son preocupantes. Hay uno, bueno, la empresa esta, para ponernos un poco en situación, es casi el líder mundial de los quesos, ¿no? ¿De los quesos? Sí. ¿Es una empresa francesa? Es una empresa francesa fundada en 1933 por André Besnier, y ahora están los hijos, que son tres, los accionistas de la compañía, y indagando en ella nos llamó la atención, bueno, el tema de la salmonela, que como tú dices, a cualquier empresa alimentaria le puede ocurrir en su proceso industrial, ¿no? Es una bacteria muy complicada de combatir y le puede ocurrir a cualquiera. Bueno, pero lo que hemos descubierto es que es una empresa que lleva al menos 10 años sin publicar sus cuentas anuales. 10 años. 10 años. O sea, 10 años que nadie sabe lo que ha ganado, lo que ha dejado de ganar, cuáles son sus márgenes de beneficio, nadie. ¿Cuál es la gravedad de esto? Bueno, aparte de que va contra la ley, porque la ley obliga a las empresas a publicar sus cuentas, aparte de eso, se dice que lo hace primero para no dar pistas a la competencia, y segundo, para bajar los precios de la leche a los productores, para que no se sepa su margen de beneficio. O sea, el gran margen de beneficio que tiene esta compañía no lo publica, no lo hace público, paga menos por la leche, que ya sabes que ha habido mucha guerra de la leche, de la cuota de la leche, y esto es la gravedad de esta empresa, ¿no? De la empresa que ha tenido muchos problemas en Francia, por la guerra de la leche, ha tenido muchos problemas en España, ha sido multada en 1000 y una ocasión por competencia, también por pactar precios con otras compañías como Nestlé o Danone, también por el precio de la leche. Y es pues una empresa que factura 17.000 millones de euros al año, que no se sabe sus cuentas públicas, que en España tiene empresas tan conocidas como Puleva, puede ser, o la marca de quesos Flosegueva, que la conoce todo el mundo. Sabemos Puleva, Ram, quesos como Gran Capitán, efectivamente, Flor de Esgueva, es decir, que es una empresa conocida. Pero entonces, Paco, antes de que algún analista le pueda hacer alguna pregunta, ¿cómo es posible que se permita que una empresa, sobre todo de un sector en el que el resto de compañías sí publican sus cuentas, se ven los márgenes, se ve dónde invierte, qué activos tiene uno, que se permita que una empresa, sobre todo una empresa que creo que se ha ido haciendo grande comprando a otras compañías, ¿no? Comprando, no publique sus cuentas? Porque las multas son irrisorias. O sea, ellos prefieren anular a la competencia y anular a los productores, o no dar esas cuentas, o no dar luz verde a esas cuentas, y a cambio paga una multa, que puede ser una empresa que factura 17.000 millones y paga 300.000 euros al año al registro mercantil porque no ha publicado las cuentas, pues le sale rentable, ¿no? Le sale muy rentable. De hecho, en 2016 Francia publicó una ley que obligaba a los tribunales, que podían los tribunales de comercio, los jueces, pedir las cuentas a una compañía que no hubiera registrado mercantil. Esta empresa, Lactalis, se lo ha pasado
por el forro de sus narices, ¿no? Ni ha contestado el requerimiento de los jueces. Bueno, según Bloomberg, esta empresa se caracteriza por una falta de transparencia total, ya que, entre otras cosas, no publica sus cuentas ni un listado completo de sus marcas. Eso es, todo eso cosa que también es inaudito. Eso es, la obsesión que tiene esta empresa por la competencia llegó a tal caso que en España se negó Lauki, que era una empresa de Valladolid, de Castilla. Lauki, sí, una láctea. Bueno, pues no le iban bien el negocio con Lauki y había que venderlo o cerrarla. Pues no quiso vender, pertenecía al grupo también a Lactalis, y no quiso vender solo a la competencia, con tal de que no tuviera otro competidor en España, ¿no? Prefirió cerrar la empresa y la cerró dejando a mucha gente en la calle en Castilla y León. Para evitar que la competencia le robara cuota de mercado. ¿Y cómo es posible, Paco, que el gobierno español, es una empresa francesa, Francia tendrá su legislación, pero cómo es posible que el gobierno español permita que una empresa que entra en nuestro país compita con encima empresas lácteas españolas que hay, en nuestro suelo, muy importantes, en competencia desleal? Porque ¿cómo permite que no se publique sus cuentas y que compita con el resto de Porque la ley es españolas? así, en España la multa máxima por no publicar, y tienen que ser mucho dinero, por no publicar las cuentas en el registro mercantil son 300.000 euros. ¿Solo? Solo 300.000. En Francia no lo sé, lo he estado mirando y no lo sé concreto, pero debe andar por ahí. Para una empresa que dices que factura 17.000 millones de euros anuales a nivel mundial. Trabaja a 38.000 personas en el mundo, ¿eh? En el mundo. 44 centros de producción. En España lo único que se conoció fue porque era una empresa cotizada, y al ser cotizada, Eurofood tuvo que decir el importe a la CNMV, fue la compra de Puleva, que fue por 630 millones. Cuando compró Puleva, pero eso se sabe porque lo tuvo que publicar Eurofood, ¿no? Que era la compañía que era propietaria de Puleva y era la que cotiza en bolsa y tenía que dar la información a la CNMV. Si no, tampoco lo hubiéramos sabido. La compra de empresas como Forlasa, la compra de empresas como El Castillo, de eso no sabemos nada. Profesor. Es un escándalo. Es un escándalo total y absoluto, y me estoy quedando alucinado de que una empresa puede campar a sus anchas de esta manera, ¿no? Sin presentar cuentas, porque además aquí hay algunos problemas jurídicos bastante complejos. En primer lugar, se puede enfrentar con el acontecimiento, con lo que ha sucedido ahora, a una aplicación estricta, y además en esto, cada vez las legislaciones de los países europeos son más estrictos, con un tema de compliance, con un tema de no cumplimiento de la normativa de los distintos países, y por lo tanto que pueda tener bastantes problemas con el cumplimiento del compliance. Desde el punto de vista del derecho sancionador administrativo, en España, por lo menos, y habría que analizarlo bien, detenidamente, no solo está la multa principal, sino que como sanción accesoria prevé nuestro derecho sancionador administrativo requisar los beneficios que haya obtenido una empresa como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones que haya llevado a cabo. Y por último, una reflexión que se me ocurre en este momento, que es, no sé si habéis analizado el Consejo de Administración que tiene esta empresa, por si acaso tiene algún, porque ya sabemos que los grandes políticos franceses suelen refugiarse en determinadas empresas grandes, con lo cual hay un fumus aquí de que el Consejo de Administración tiene que tener una composición bastante poderosa. Lo hemos intentado y le llaman el comando opaco en Francia, al Consejo de Administración. Comando opaco. Claro, no sé bueno, sí. Más o menos la traducción es esa, comando opaco, ¿no? Y que la empresa la dirige personalmente uno de los herederos, que es Emmanuel Besmier. Tiene otros dos hermanos que no están metidos en la gestión, sino participan a través de sociedades instrumentales. Está en el puesto 116 de personas más ricas del mundo. Eso es, tiene una fortuna, según la revista Fortune, tiene una de 16.200 millones de dólares, ¿no? Pero el incumplimiento reiterado de la obligación de presentar las cuentas al registro mercantil, eso no incurre ya en delito. Sí, puede ser un delito societario, claro, por lo tanto. Pero que solo se pena con una multa, ¿no? Con una multa de 300.000 euros en España. No, pero ya los administradores de la empresa pueden incurrir en algún tipo de delito. Además, en esto, lo que pasa es que habría que estudiar muy bien el asunto y hablar así de memoria, sobre todo en el ámbito penal, en el que me manejo peor que en el ámbito administrativo, pero desde luego en el derecho administrativo sancionador, por algunas de las infracciones que aquí se han estado comentando, sí que prevé la posibilidad de establecer una multa dineraria principal y luego una sanción accesoria, como es requisar los beneficios que a resultas de la actividad que se haya llevado a cabo ilegal se haya podido obtener. El equipo investigador tiene pero que el Consejo de Administración tiene no tiene el Consejo. ¿No tiene? No tiene. Como no es una empresa que ni cotiza ni nada, es familiar, digamos. Es familiar. Es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Bueno. Y bueno, en la página web del registro mercantil francés
aparece en los... Porque ellos en Francia hacen público los últimos 4 años, porque al quinto ya es delito, ¿no? Y están públicos los ejercicios de los últimos 4 años. Pues aparece el 2013, 14, 15 y 16, no presentado, no presentado, no presentado. No aparece ni multa, ni amenaza de sanción, no aparece absolutamente nada. Seguiremos a pista, no lo duden, sobre este, ya les digo, escandalazo de esta empresa Lactalis. Comando opaco, le llaman. Es raro porque precisamente la empresa familiar suele ser ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. El modelo de empresa familiar, es decir, una empresa que su mayoría, o la parte, digamos, más importante, pertenece a una única familia, que representan las empresas familiares en Europa el 15% del PIB europeo, y dan trabajo a millones y millones de personas, suelen ser empresas que cultivan una serie de valores que son los contrarios a los de esta empresa. O sea que como empresa familiar es realmente una singularidad, una excepción. Porque la empresa familiar precisamente suele ser una empresa éticamente muy cuidadosa. O sea que es raro, ¿no? Son 3 hermanos los dueños. Paco Perarnau, director de Intereconomía.com. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Buenas noches, señores. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en el Catalagua para analizar el resto de la actualidad de este día que hoy viene muy cargada hasta ahora. A ver, ¿alguien tiene un bolígrafo, por favor, para Alejo, que lo está pidiendo desesperadamente? No, no tenemos, solo hemos traído un bolígrafo para cada uno de vosotros, ¿no? Ole, ole, cuidado, cuidado. La generosidad de Gonzalo. A producción, pero claramente me hacen sabotaje. Alejo, con la cabeza que tienes no te hace falta tomar notas porque lo procesas todo. Bueno, señores, vamos a hablar de la comparecencia hoy del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado. Como les digo, ha asistido a la Cámara Alta para dar cuenta de lo que fue el dispositivo policial semanas antes, la operación dispositivo Copérnico, como era conocido, semanas antes del referéndum independentista del 1 de octubre y también las semanas posteriores, meses incluso, ¿no? Hasta finales de diciembre estuvo desplegado ahí importantes dispositivos policiales y de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro? Evidentemente, como al ser el jefe máximo de la policía, ha defendido la labor del cuerpo policial en aquella fecha, sobre todo el 1 de octubre. También ha hablado de lo que fueron las semanas antes, el acoso que sufrieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a que entre el 20 y el 21 de septiembre, cuando hicieron aquella... entraron, por llamarlo de alguna manera, en la Consejería de Hacienda y de la Vicepresidencia de la Generalitat, que ocupa Junqueras, y esto es lo que ha dicho. En primer lugar, el coste y la defensa que ha hecho el ministro de la Policía. Pero el dispositivo más estable, les puedo decir que ha estado formado por unas 4.500 personas. Aunque durante 3 días concretos, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, ya alcanzaron la cifra de 6.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros. Pero las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden eludir su responsabilidad. Ellos no pueden mirar para otro lado y tenían que actuar cuando las circunstancias lo requerían. Y cuando la autoridad judicial o fiscal así se lo había ordenado. Y ese día fue absolutamente necesario. Bueno, esto decía, enseguida escucharemos lo que vamos a escuchar ahora, lo que decía, por otro lado, de la actuación de los Mossos, sobre todo el 1 de octubre, como ante esa dejación de funciones, algunos lo llaman traición, otros acusan de solo y únicamente a los mandos, otros van incluso más allá, hablando de la responsabilidad de casi todo el cuerpo. Bueno, vean lo que decía el ministro. Ya la justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos de Escuadra ese día y principalmente de algunos de sus mandos. La máxima autoridad en aquellos momentos, como ustedes bien saben, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición. Pero quizás si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado y que lamentamos no hubieran tenido lugar. Bueno, comparecencia del ministro necesaria, ha explicado por una cuestión de transparencia el coste, el número de efectivos y una explicación política a lo que él considera que ocurrió el 1 de octubre. Ya les digo que se produjeron imágenes que no se debían haber producido, hechos que se tenían que haber evitado, en parte también por lo que hicieron los Mossos, que no obedecieron ya no a sus superiores, sino lo que decía la justicia. Pero al final, la imagen que querían los independentistas,
imágenes de violencia que se vieron, las tuvieron. La imagen para internacionalizar el referéndum también lo tuvieron. El daño a España también se hizo. Y este es el balance del que ahora toca sacar y hacer consecuencias de ello. Venga, opiniones. Bueno, yo creo que lo que sucedió está clarísimo y fue una operación preparada cuidadosamente por parte de los golpistas, muy bien diseñada para cumplir su objetivo. Se engañó a las autoridades del Estado, se les dijo que los mozos de escuadra cumplirían con su obligación, por cierto, que era cumplir resoluciones judiciales, porque no olvidemos que los mozos de escuadra también son policía judicial, ¿no? Entonces los jueces ordenaron que no tuviera lugar el referéndum y por tanto que procedieran a tomar las medidas necesarias. Todos vimos cómo se enviaban a colegios donde había centenares de personas de la ANC o del Òmnium Cultural ya preparadas para bloquear la puerta. Se enviaba una pareja de mozos de escuadra tarde, o sea, a una hora que ya no podían hacer nada, y cómo los mozos de escuadra hablaban con los cabecillas sediciosos con una absoluta, en fin, con un compadreo casi obsceno, y les decía, bueno, nosotros estaremos aquí, si queréis algo, bueno, tomamos nota de que no podemos entrar, risitas, o sea, una cosa indignante. Parece mentira que un cuerpo armado cometiera semejante falta a sus obligaciones, ¿no? Y, desde luego, lo que hicieron los mozos fue obedecer a sus mandos. Yo no culpo a los mozos de base, es decir, digamos, al mozo de número o hasta el cabo, ¿no? Digamos, pero no cabe duda que los mandos son culpables y deberán pagar por ello, y seguramente serán condenados a penas correspondientes al delito que cometieron, que fue desobedecer a los jueces, y por culpa de ellos la policía y la Guardia Civil fue enviada a una encerrona donde actuaron con enorme profesionalidad, con enorme contención, con muchísimo mérito, porque lo que podía haber sido una hecatombe no pasó absolutamente nada. Hubo mentiras flagrantes, como que hubo 800 heridos, falso, hubo 2 que tuvieron que ser atendidos. Hubo una señora que fingió que le habían roto todos los dedos de la mano, era mentira. O sea, todo era un montaje destinado a crear la impresión de que el Estado reprimía por la violencia eso que ellos llaman democracia, y que de democracia no tiene nada, porque la democracia sin ley no es democracia, es el caos. Entonces, fue una operación maligna, diseñada de manera deliberada para provocar el daño que, y si hay unos responsables de lo que pasó, son sin duda alguna los golpistas. Nosotros, 1 de octubre, domingo, hemos echado el cuenta tiempo atrás. Vamos a recuperar cronológicamente lo que ocurrió ese día. 7:30 de la mañana empiezan a llegar las urnas a los colegios electorales al grito de votarem. Uno de los episodios más polémicos, cuando aún no habían comenzado las votaciones, 8 en punto de la mañana, miles de agentes de la policía y la Guardia Civil se despliegan por todo el territorio catalán. Las 9 de la mañana era la hora prevista para empezar a votar. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil acceden a distintos colegios con el objetivo de llevarse las urnas y las papeletas e impedir que tengan lugar las votaciones. Aquí comienzan las cargas policiales en diversos puntos de Cataluña. 10 de la mañana, Puigdemont deposita su voto en un colegio de Girona. Al mismo tiempo, la tensión se dispara en las calles de numerosos puntos de Cataluña, con enfrentamientos entre partidarios del referéndum
y agentes. 10:30, la Guardia Civil anuncia que ha clausurado el sistema informático que debía registrar y contabilizar las votaciones. 1 de la tarde, centenares de personas siguen congregándose en los colegios electorales con la intención de depositar su voto, mientras comienzan a conocerse presuntas irregularidades en las votaciones, como ciudadanos que se graban votando 2 y 3 veces como este y con papeletas impresas en casa. El Ministerio del Interior informa de que a las 5 de la tarde la policía y la Guardia Civil habían cerrado 92 centros de votación en toda Cataluña. 10 de la noche comienza el recuento carente de garantías. Una jornada plagada de incidentes e irregularidades. Durante la jornada se pudieron ver escenas de violencia contra numerosos agentes de la Guardia Civil y todo para cerrar 92 colegios. ¿Y qué pasó con los otros 1.900? ¿La actuación del ministro Zoido creen de verdad que salió victoriosa? Pregunta que les lanzamos. Jorge. Yo lo que veo es que la actuación del gobierno en general fue lamentable. Lo que tuvimos que vivir el 1 de octubre fue lamentable. El 1 de octubre ya no debería haberse producido. Y es que yo tengo grabadas las palabras de Mariano Rajoy, de la gran ideóloga de la Operación Cataluña, la señora Soraya Sáenz de Santamaría, y demás gurús del diálogo, que decían constantemente que el 1 de octubre no nos preocupáramos los españoles, que no iba a haber referéndum. A continuación nos dijeron que no iban a haber urnas, era imposible que hubieran urnas, porque además habían descabezado toda la estructura golpista. Claro, todo eso era absolutamente falso. Hubo una risa de referéndum, evidentemente, ahí no hay ninguna garantía de nada, pero se celebró el referéndum, hubieron las urnas esas de Tupperware, la estructura siguió intacta y además se confió incluso que los mozos de escuadra iban a cumplir las órdenes, cuando además estaban repitiendo meses antes que no iban a cumplir absolutamente nada. Ya estaba el señor Trapero diciendo claramente que él iba a atender a lo que dijera la Generalidad de Cataluña. Tanto es así que mandaron a la Guardia Civil, a un mando de la Guardia Civil, no recuerdo ahora el nombre, que era... Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos, que tenía el mando. Teniente coronel. Tenía el mando de las fuerzas policiales en Cataluña, a la cual los mozos de escuadra tampoco hicieron caso y, desde luego, como hoy me parece que declaraba un mozo implicado, no me acuerdo en qué televisión, decía claramente que ellos tenían órdenes de utilizar la fuerza cero, es decir, de hacer un poco de teatro allí donde iban y retirarse. Mientras la Policía Nacional y la Guardia Civil, en unas condiciones también bastante lamentables, en esos barcos, que además para más mofa tuvieron que llevar unos barcos con dibujitos de Piolín y demás, como es que también todo el dispositivo también era ridículo, y eso también gracias a la actuación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil hizo un trabajo espectacular, en unas condiciones lamentables, en la cual además se les dijo al principio que intervinieran. Evidentemente la fuerza era infinitamente insuficiente ante unas hordas que iban, ahí hemos visto imágenes cómo tenía que salir la Policía Nacional y la Guardia Civil corriendo. Hicieron lo que pudieron, y es que encima después, a mitad mañana, mitad día, sí, creo que era hacia el mediodía, recibieron otra orden de que se retiraran. O sea, el despropósito fue tal, el dispositivo fue tal, que en otro país normal el ministro Zoido tendría que haber dimitido. Y tendría que haber dimitido porque vivimos unas escenas lamentables que además sirvieron de propaganda para todo el aparato independentista, que después ha sido debidamente desmontado, pero es que encima sirvió de propaganda como que había unas fuerzas opresoras que estaban maltratando a un pueblo que lo único que hacía era votar. Entonces, todo ha sido un auténtico despropósito por parte del Gobierno de la Nación, del ministro Zoido y del presidente del Gobierno. Gonzalo, Fernando. Sí, yo siempre que hay cifras de esta cuantía hago el ejercicio, no sé si antiguo, de traducirlas a pesetas, y a mí me salen casi 14.000 millones de pesetas por el fracaso en una operación que pretendía una cosa que lógicamente no se consiguió. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se dicen en la mesa, en el sentido de que el 1 de octubre yo sí vi cosas que me gustaría no haber visto. Si fueron hechos puntuales y exagerados por una parte, no sé en qué medida, lo ignoro, pero bueno, yo creo que hay que saber dirigir muy bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se dirigen a la población para que haya una contención absoluta, porque cualquiera de estas imágenes evidentemente va a hacer la fotografía de este asunto. Esa patada voladora que todos vimos de ese agente saltando, bueno, pues eso define todo lo que pasó el 1 de octubre, pues probablemente no, pero es evidente que sí había una dirección de esa operación completamente catastrófica, que este dinero, si este dinero lo que pretendía
era esta inversión, impedir que se produjera el 1 de octubre, es un dinero tirado a la basura, pero es que en la comisión que ha tenido lugar hoy en el Senado, al ministro, a día de hoy, se le ha preguntado qué pasó con las urnas, y a día de hoy Zoido responde como que a ciencia exacta no se sabe el procedimiento por el cual llegaron las urnas, porque hay servicios de mensajería, entiendo que se refiere a Amazon o similares. Quiero decir, Zoido yo creo que hubiera podido resumir su intervención diciendo no tengo ni idea de lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre. Eso es verdad, Gonzalo, pero a mí me consta que el juez, sobre todo el de instrucción número 13 de Barcelona, está muy encima de la pista y que muy probablemente dará con todos estos datos y preguntas que es normal exigírselas al ministro, que no sé si es normal que él no las sepa, pero que desde luego probablemente por el camino de la investigación el juez esclarecerá. Claro, pero el juez no nos ha dicho en ningún momento garantizo que voy a encontrar las urnas, lo dijo el gobierno. Eso es verdad. Y fue una garantía en boca del presidente del gobierno. Yo creo que, quiero decir, que la incompetencia en los objetivos perseguidos no significa esto que yo esté al 100% de acuerdo con la manera y los objetivos que se perseguían en este asunto. Lo hemos hablado otras veces. Yo creo que el gobierno primó ir a por aquellos colegios donde pensaba que iban a aparecer los líderes independentistas, también para buscar esa imagen de impedir a Puigdemont o a Junqueras el participar en las elecciones. Ese día por la mañana, al convertir el voto en universal, directamente votaron donde les dio la gana, ni encontraron a Junqueras, ni impidieron esas fotografías de ellos votando, ni encontraron las urnas, ni impidieron... O sea, toda la gestión, desde el punto de vista del gobierno, es catastrófica y a nivel internacional yo creo que ha habido excesos policiales que también habrá que decirlo. El juez los está investigando también y va a llamar a los policías que hayan sido identificados por estos excesos para que den explicaciones y se tomen decisiones al respecto de esas situaciones. Así era interpelado, cuestionado, requerido en el Senado el ministro Zoide por parte de la oposición. Lo vemos y seguimos el debate y el análisis para tener más elementos encima de la mesa. El fracaso es que usted y su gobierno han sido los únicos que en todo Occidente han abordado un problema político, un problema territorial, utilizando la violencia. Que ese mandato podía llevarse a cabo de muy distintas maneras y el gobierno se inclinó por la vía de la improvisación. ¿Pretende, ministro, hacernos creer que los culpables de la violencia gratuita del 1 de octubre fueron las víctimas, los hombres y mujeres que pacíficamente ejercieron un derecho, el voto, únicamente con una papeleta en la mano, mientras delante suyo tenía a cascos, porras y pelotas de goma? Por cierto, que esta es una de las reacciones. Ahora verán una más completa de un senador de Esquerra que desde luego no les va a dejar indiferentes. Venga, Fernando. Bueno, hay que contar hasta 10 para contestar después de oír esta exhibición de cinismo, iba a decir sin precedentes, pero desgraciadamente no los tiene, y muchos en España, ¿no? Ir a Bildu, quejarse del empleo de la violencia por parte de las fuerzas del orden, o a quienes instigaron todos estos hechos del 1 de octubre, del PDeCAT, que traten de volcar sobre las fuerzas de seguridad la responsabilidad de lo que pasó. En fin, no tiene nombre, bueno, lo tiene, pero es muy feo, no lo vamos a decir, ¿no? Yo he visto también muchas cosas que me gustaría no haber visto. Yo he visto unas hordas dirigidas por organizaciones y partidos políticos que son legales y que siguen siendo legales. He visto a unas hordas dirigidas por unos dirigentes que los han enloquecido y los han engañado durante mucho tiempo. Y también he visto a las fuerzas del orden provocadas una y otra vez para que no cumplieran con su deber o para que lo cumplieran y les pudieran hacer la foto que era lo que estaban buscando en definitiva. Todo esto se produce sencillamente porque el gobierno no controlaba a los Mossos de Escuadra, porque no aplicó la ley cuando tenía que haberlo aplicado y de la forma en que tenía que haberlo aplicado. Si lo hubiera hecho, no estaríamos hablando sencillamente de esto, ni el ministro teniendo que comparecer y hacer lo que entiendo que es un verdadero papelón en su comparecencia, ¿no? Lo que hay es una provocación perfectamente diseñada. Hay una dejación de los Mossos de Escuadra, según se revela en los papeles que trataban de destruir en Sant Adrià del Besòs. Es decir, hay una provocación deliberada y a partir de Enfocats lo que conocemos es que hay un diseño que incluye la huida de empresas de Cataluña, que incluye el daño directo a la economía de Cataluña, algo que ya intentó Junqueras en diciembre del 2013, cuando diseñó aquella campaña de una semana de huelga general, de paralización de la economía, para obligar a negociar al gobierno. La actuación de la policía, en mi opinión, más allá de hechos puntuales, que siempre pueden suceder cuando las cosas son multitudinarias y que es evidente, me parece una actuación comedida, me parece una actuación ejemplar en prácticamente todos los extremos. Creo que la policía es la víctima de un plan diseñado previamente. Creo que
Estamos hablando de unos hechos que sucedieron. Bueno, se está contando que hay, no sé, miles de millones de heridos. Había 4 personas en el hospital, 2 de ellos de algo más que daños leves. 4 personas en el hospital, de los miles de millones de heridos por las fuerzas represoras del Estado español, mientras que hubo 39 policías a los que hubo que atender. Estas son las cifras reales y lo demás es propaganda. Aquí hay Vamos una a escuchar, Fernando, permite, porque por una vez que digamos que estamos, o que vas a estar probablemente de acuerdo con uno de los vicesecretarios generales del PP, Javier Maroto, quien ha hecho una reflexión similar a la que acaba de plantearse Fernando Pal. Le escuchamos. ¿Se acuerdan ustedes que aquella noche desde la Generalitat se dijeron que había 800 heridos por las cargas policiales? Yo solo le voy a decir una cosa, conociendo como conozco la política y como conozco desde luego al señor Puigdemont o al señor Junqueras. No si hubiese habido 800 heridos, con que hubiese habido 80 hubiésemos tenido imágenes de televisión del señor Junqueras y del señor Puigdemont visitando enfermos en los hospitales de la Generalitat, viendo a esos enfermos, a esos heridos. Voy a poner un ejemplo completamente diferente. La nevada en la P1. No sé si era la P6. La P6. Hemos visto los testimonios de la gente que estaba allí, han salido, ¿verdad?, en los medios de comunicación, diciendo si sí, si no, que faltaba, porque era gente real que estaba allí. Bueno, ¿dónde están los testimonios de esos 800 personas que han sufrido ataques policiales y que tendrán supuestamente heridas graves, secuelas? ¿Dónde están? Fernando. Pues efectivamente, es que es así, me parece que es una evidencia, más allá de las cosas que dice el ministro y alguna que otra inexactitud, pero es verdad que en el fondo de lo que está planteando tiene toda la razón del mundo. Y bueno, ya que te hablen del coste aquellos que están literalmente dilapidando los recursos del Estado en embajadas que se les está permitiendo, que se les está financiando y que cuestan, pues mira, Portugal 450.000 euros, la embajadita catalana en Portugal, en Alemania 500.000, en Polonia 500.000, en Dinamarca 520.000, en Austria 700.000, en Italia 738.000, en Francia 895.000 euros, en Estados Unidos 1.100.000 euros y en Ginebra 760.000 euros. Me parece que manifiestan esta preocupación por el gasto. Estos 87 millones de euros son imputables a los independentistas y se les debería hacer pagar precisamente por eso que han producido. Aunque yo creo que nos conformaríamos sencillamente con no seguir financiando su esfuerzo independentista como hemos venido haciendo hasta ahora a través de distintas partidas, que no es solamente a través del FLA, como se ha estado vendiendo, sino a través de distintas partidas del Estado. Profesor. Yo, en primer lugar, creo... Lo primero y lo que voy a decir más a favor del ministro es que me parece bien que comparezca y me parece bien que sepamos la cifra del coste de esta operación. Eso me parece perfecto y creo que hay que congratularse, porque a mí me gusta saber lo que cuesta cada cosa. En algunos países de nuestro entorno se sabe hasta lo que cuestan las fotocopias de un determinado ministerio, con lo cual creo que es un ejercicio de transparencia por el cual nos tenemos que felicitar. Dicho esto, tampoco estoy muy preocupado de que haya costado esta operación, la operación Copérnico, 87 millones de euros, porque de acuerdo con algún alto cargo público de un gobierno socialista, el dinero público, como no es de nadie, pues entonces no pasa absolutamente nada. Lo que hay que preguntarse es, lo importante aquí es preguntarse, ¿este manejo del dinero público ha servido para cumplir los objetivos que se habían marcado? Primero cabría preguntarse cuáles eran los objetivos que se habían marcado, porque sí coincido con uno de los parlamentarios que ha intervenido ahí diciendo que esto forma parte, aquí lo tenía yo apuntado, que este plan Copérnico formaba parte de un plan global de improvisación que tenía el gobierno. Se vio que esta operación Copérnico había sido una gran improvisación. Primero, el 1 de octubre no se tenía que haber celebrado nunca. No teníamos, como ha dicho Jorge, no teníamos que haber llegado a ese 1 de octubre, se tenía que haber actuado mucho antes. No se tenía que haber confiado, por supuesto, en los altos cargos y los mandos de los Mossos, que se sabía, hombre, hay que ser un poco ingenuo para creerse que efectivamente se estaban adoptando por parte de los Mossos las medidas adecuadas y que se impidiese la votación del 1 de octubre. No se hizo, no se controló efectivamente a los Mossos y se llevó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a un callejón sin salida, porque cuando salieron por la mañana ese día ya no podían controlar, ya no podían realizar su trabajo, y coincido con lo que se ha dicho aquí de que demasiado profesionalmente actuaron con una proporcionalidad, actuaron con una profesionalidad que es digna de alabanza en ese momento.
Por lo tanto, yo creo, en definitiva, que no se han cumplido los objetivos. Yo creo que no se ha sido ni eficaz ni eficiente en el manejo de estos fondos públicos. Y no me preocupa solo el pasado, me preocupa el futuro, porque creo que como el tema no está resuelto ni se ha sido eficiente anteriormente, vamos a tener que seguir gastando mucho dinero público como consecuencia de que no estamos afrontando el problema de raíz y estamos atacando a los nacionalistas desde el punto de vista desde el que hay que atacarle, porque este 155 de la Constitución, tal y como ha sido concebido, desde luego no ha solucionado el problema verdadero, la raíz del problema, que es fundamentalmente de donde se nutre el nacionalismo, que es de la comunicación, de la educación y de algunas otras reformas estructurales que habría que hacer en este país para que acabásemos con este grave problema, la ley electoral, por ejemplo, entre otras cosas, para que acabásemos con este grave problema que supone que poco más de 2 millones de personas en España tienen secuestradas a 46 millones de españoles. Ahora hablaremos de ello, pero yo por concluir el asunto de la policía. ¿Estamos de acuerdo entonces que esas imágenes, que de hecho yo creo que no gustaron a nadie, no se debían haber producido, no se debería haber abierto los colegios electorales, no se debería haber celebrado esa jornada, pero si se celebró y se produjeron esas imágenes es por dos motivos: la mala organización del gobierno, sin lugar a dudas, y también por los Mossos de Escuadra y la inacción. Algunos llaman traición o lo que sea. Porque hay un plan, Gonzalo, el problema está en que está absolutamente más allá de toda duda con los papeles que tenemos en este momento. Unos tenían un plan y los otros no. No, claro, es que recibieron órdenes de retirarse a las 5 de la mañana. Es decir, los que estaban patrullando recibieron órdenes de retirarse para que cuando se abriesen los colegios, como había 163, quiero recordar, ocupados, no tuvieran que intervenir. Y luego vimos las imágenes de las que ha hablado Alejo hace un momento, las imágenes donde estaban compadreando en una complicidad evidente con los que estaban cometiendo el problema ahí fue confiar en los Mossos. Pero ¿sabéis? No haber controlado. Pero ¿sabéis lo que es más? ¿Sabéis lo que es más? Pero van a responder ante la justicia. Sí. Eso es evidente. El juez de Arena está imputado el mayor trapero, con lo cual entiendo que habrá una responsabilidad penal por lo ocurrido. Hombre, es de esperar que Trapero pasará en el futuro una larga temporada entre rejas. Sí, pero no se entiende que esté en la calle. Pero no se entiende que esté en la calle. Bueno, es libertad provisional, todavía no ha sido el juicio. Ahora no ostenta cargo alguno. Bien, sí, pero vamos a esperar el juicio, ¿no? Que tenga un juicio, que lo decida el juez. Si no se va a Bruselas, quieres decir, ¿no? O a Holanda, o a Luxemburgo. Sí, eso también. Lo más llamativo es que, fijaos, en la historia de Europa, vamos a ceñirnos a Europa, se han producido, pues, golpes de Estado, ¿no? Menos que en otros continentes, donde se producen con cierta regularidad, pero bueno, ha habido golpes de Estado. Y un golpe de Estado suele ser una operación que se prepara de manera sigilosa, ¿no? Es decir, se conspira para que el gobierno, que va a ser objeto del golpe, no se entere. Aquí hemos tenido un golpe preparado ante las cámaras de televisión durante largos meses. Dilatado en el tiempo. Durante largos meses, con episodios de teatralización pública del golpe y de su preparación, frente a un gobierno inane que no hacía absolutamente nada. No, sí que hacía, Alejo, más grave. El propio gobierno inane decía, estamos ante un golpe de Estado, lo decían ellos mismos. Sí. No pasaba absolutamente nada. Pero digo que en un país mínimamente serio, al día siguiente de este desastre, el ministro de Interior y, por supuesto, la vicepresidenta del Gobierno tenían que haber presentado la dimisión o ser cesados fulminantemente. Aquí no pasa nada. Y después, hoy seguimos. Es que la comedia o la tragedia sigue. Estamos viendo como el presidente del Parlamento nuevo dice que se va a ir a ver a Puigdemont a Bruselas. Es decir, esto es una cosa grotesca. Entonces, este gobierno ha demostrado una absoluta incapacidad, una cobardía, una incompetencia, una imprevisión. Incluso desidia, ¿no? Para hacer frente a lo peor que le puede pasar a un país, que es que pretendan destruirlo como país. Y fijaos una cosa, el pueblo español, en las elecciones catalanas, ha reaccionado. Y por eso el Partido Popular tiene cuatro escaños, claro. Porque todos los votantes de Cataluña
que quieren, que son, por cierto, mayoría, en votos son mayoría, que quieren que Cataluña siga siendo parte de España y de la Unión Europea, esos votantes, bueno, se han abandonado absolutamente al Partido Popular, precisamente porque han percibido que este gobierno es un gobierno que no sirve para nada. Pero es como si no tuviéramos gobierno. Alejo, estabas hablando de efectivamente que el gobierno es lamentable porque además estamos otra vez en la misma situación, el señor en Bruselas, Torrent que va hacia allá, bien. La máxima responsabilidad es del gobierno, pero no hay que olvidarse que esta situación que volvemos a vivir se vuelve a producir porque cuando se anunció la aplicación del artículo 155, inmediatamente se convocaron unas elecciones que jamás se deberían haber convocado. Y ahí es responsable el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Los tres son los que querían. PSOE y Ciudadanos influyeron mucho en el Partido Popular y Mariano Rajoy lo que hizo es aplicar el 155, decir que iba a aplicar el 155, que jamás se aplicó, para suspenderlo inmediatamente y convocar unas elecciones que nos llevan otra vez a la misma situación. Eso es realmente lamentable. Pero me viene muy bien el hilo un segundo, que había pedido la palabra Gonzalo y luego el profesor. Perdón, guarda el hilo, profesor, y luego retomas. Alejo hacía referencia al carácter sigiloso de un golpe de Estado. Normalmente se preparan en una conspiración. En un punto de vista tradicional y pensado en esa cuestión de conspiración. Yo creo que es sigiloso y además repentino. Por sorpresa, vamos. Esto yo creo que está muy bien, tiene mucha potencia utilizar términos rotundos como el de golpismo, pero yo creo que aquí también hay otro asunto, y es que es un problema político irresuelto por dejación de funciones y por no comparecencia durante décadas. Por tanto, entiendo tu resumen, ¿no? Si se veía venir, claro que se veía venir. El problema estuvo siempre ahí, y se le daba una patada con el pie y no se resolvía, y entonces, bueno, pues se han ido dando pasos, y nos hemos encontrado en una situación que explota el 1 de octubre. Yo insisto, creo que una gestión horrible y una imagen de España en el exterior por la dirección de esta operación Copérnico al precipitadamente decirle que aparezcan en los colegios a las 9 de la mañana. Ahora bien, yo también pienso que no estamos en una situación como en el 1 de octubre. Yo no sé, puedo estar muy equivocado, pero no creo que en estos momentos haya un riesgo de una vuelta a la declaración unilateral de independencia. O sea, más o menos, ahora estamos jugando un poco si Puigdemont hace la última jugada, quema la última traca de valor moral de ser votado, aunque luego le suspenda el Constitucional, pero me da la sensación de que en Esquerra Republicana de Cataluña y en el PDeCAT es mayoría la gente que quiere un gobierno y quiere volver a controlar el presupuesto, porque para controlar el presupuesto hay que formar un gobierno y así es como deja de tener incidencia el 155. Por tanto, creo que el punto en el que nos encontramos ahora, desde quien tenía el temor de ruptura, pues no o sea, con un gran riesgo para la convivencia, creo que en ese momento ya no estamos. Y para eso sí creo que las elecciones han servido. Es cierto que las elecciones, bueno, pues han dado una situación donde más o menos el resultado es el mismo. Cataluña se ha manifestado políticamente con una opción política muy parecida, diciendo, oye, hay casi una mayoría al límite del 50% que apoya a formaciones independentistas, pero esas formaciones, y es donde yo veo la gran diferencia y la gran evolución, no están en las mismas tesis que por la vía judicial se ha demostrado que no tenían solución de continuidad. Yo creo que si hubiera habido trabajo político por parte de todos mucho antes, ni hubiéramos acabado en el 1 de octubre, ni hubiéramos acabado con gente en la cárcel, ni hubiera habido porrazos a las puertas de colegios electorales, ni fotografías en el New York Times. Bueno, vamos a ver, sí, vamos a introducir más elementos encima de la mesa, si luego... perdón, profesor, es verdad, que sí. Le había prometido la palabra. No, simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Gonzalo, de que efectivamente esto es un problema político que lleva demasiado tiempo enquistado y que no se ha hecho nada. Y precisamente lo que pasa es que probablemente vamos a diferir, Gonzalo, en las soluciones. Yo no sé realmente cuál es la solución que tú prevés, o que a ti te gustaría, la solución política. Yo creo que la solución política aquí está muy clara. Es decir, el bloque constitucionalista tiene que hacer frente. Lo que no puede ser es que 2 millones de personas, como he dicho yo anteriormente, tengan secuestrado un país. Es legítimo pensar de una forma distinta. Yo creo que dentro de la Constitución, de nuestro marco constitucional, caben muchas líneas de pensamiento.
respeto, pero lo que no se puede hacer es saltarse a la torera a la legalidad, como se ha hecho en este país en los últimos tiempos. Alonso, pero yo creo que a la gente lo que tienes que darle son soluciones. Y, y tú me dices, no sé cuál es tu solución, yo te la digo sin ningún tipo de problemas. Yo creo que debería abordarse con valentía o haberse abordado, yo no sé si ya es demasiado tarde, la posibilidad de consultar y hacer un referéndum pactado con todas las comillas sobre que tengan que ser todos. Has de cambiar la Constitución. No puedes hacerlo con esta Constitución. Abordar el cambio de la Constitución para plantear, pero abordar esto desde ya hace, podríamos haber empezado en el año 90 con este asunto. Y probablemente, y es mi convicción, si se hubiera hecho en su momento, la respuesta del pueblo catalán, y entiendo que del resto de los españoles que podrían probablemente también opinar, pues oye, daría una fotografía de situación completamente diferente a cuando haces los retratos con la brocha gorda. Si se hubiese hecho en 1990 y hubiese salido que no la independencia, en el 2000 estaríamos en las mismas hasta que saliese sí. Si tú me propones la insaciabilidad, ¿no? Lo que se ha demostrado es que los nacionalistas, ahora separatistas, nunca si me propones un referéndum y las reglas del juego son que cuando me propones uno no puedes proponer otro en 15 años, y todo esto se regula, se debate, se trae al Congreso de los Diputados, el estatuto se tumba por una sentencia constitucional y no hay una norma que lo sustituya. Acabar el argumento, simplemente un momento, Alejo o Jorge, que queréis tomar la palabra. ¿Ves? Yo sabía que en eso no íbamos a coincidir, desde mi punto de vista, porque haya unos señores que protesten, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que hacemos en Cataluña pactado, también lo tenemos que hacer en el País Vasco, lo tenemos que hacer en Baleares, porque haya 5 señores que ya que no se sienten a gusto siendo españoles, y entonces ¿qué volvemos? A Tabarnia, porque si lo hacemos en Cataluña, luego ¿qué pasa? Los de Tabarnia también tenemos que hacer un pacto, y luego el Tabarnia acabará en Barnia, acabará en Nia y acabará en Na, que eso es lo que llevo explicando yo en clase hace más de 10 años, cuando digo que en mi pueblo estamos intentando crear una constitución, pero que tenemos un problema con el barrio de mi pueblo, y que dentro de ese barrio de mi pueblo hay una casa que tampoco, es decir, al final volvemos, el nacionalismo lleva a la esquizofrenia, como lleva todas las posturas extremas. Decías tú que no existe riesgo, yo no lo veo así, o sea, si seguimos ahora el mismo riesgo que veías antes del 1 de octubre. ¿La independencia de Cataluña hoy en día es un riesgo? No, yo te digo, al nivel en el que si seguimos sin hacer absolutamente nada, pues evidentemente el suflé nacionalista seguirá y seguirán haciendo lo mismo. Ya tenemos aquí este presidente del Parlamento catalán que está diciendo que se va a ir a ver a Puigdemont y tal. Es verdad que Puigdemont es un cadáver político. Sí, a Puigdemont no queda eso lo veremos. Un mes o dos. Pero simplemente, y con esto termino, lo que es impensable es que después de celebrarse unas elecciones el 21 de diciembre, haya todavía casi 2 millones de personas que hayan seguido votando lo mismo. Y en eso probablemente voy a estar de acuerdo contigo, Gonzalo, o vas a estar tú de acuerdo conmigo. Porque esos señores siguen votando lo mismo a pesar de que tienen un proyecto que se ha saltado a la torera a la ley, que han hecho todas las barrabasadas que han hecho. ¿Y sabes por qué? Porque es que no hay nada atractivo a este lado del Ebro que pueda volver a hacer renacer un halo de esperanza a esos ciudadanos. En eso estoy de acuerdo. Ya está Kake Minuesa en nuestro plató, lo ven en sus pantallas. En los próximos minutos se sentará aquí, en la Mesa del Gato, recién llegado de Navarra, en la localidad de Txarri Aranaz, donde ha localizado al asesino del exalcalde de ese municipio navarro, y evidentemente le ha preguntado la cuestión que todo periodista debería hacer, pero que muchas veces, o durante tantos años, no se ha hecho, y que en muchas ocasiones tiene que ser Kake el que las haga. Bueno, breve pausa de publicidad y regresamos aquí al Gat al Agua. Hasta ahora. Este sábado a las 10 de la noche, presentado por Xavier Cajo, especial informativo Trump, Fuego y Furia, en relación con el libro que está levantando tantas ampollas, tan polémico en Estados Unidos, sobre la figura del presidente, tanto a nivel político, también profesional, y luego también la faceta personal, que hay muchas veces, que es lo que lleva al cotilleo, ¿no? Bueno, estábamos hablando aquí de Cataluña. Vamos a ver, a raíz de lo que decía un senador de Esquerra Republicana en esa comparecencia del ministro Zoido, hemos querido buscar
también lo ocurrido hoy con TV3, iba Inés Arrimadas, vencedora, la lista más votada en las pasadas elecciones, vencedora de esas elecciones tanto en votos como en escaños, el pasado 21 de diciembre, primera entrevista en la televisión pública catalana, y lo primero que le han preguntado, de las cosas que más importancia le han dado, era que por qué ayer los diputados de Ciudadanos no cantaron al Segadors, el himno catalán, y cerraron la boca. Ni silbaron, ni hicieron ningún gesto despectivo, solo que se limitaron a no cantarlo. Bueno, eso ha sido lo que ha hecho mucha polémica. Este gesto y algunos otros del día lo hemos recopilado en este informe. El independentismo catalán vuelve a dar muestras de supremacismo. Con este polémico tuit, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña, Miguel Ángel Estradé, describe a Inés Arrimadas como ocupante que solo quiere españolizar Cataluña. Según Estradé, para ser un auténtico catalán y no un ocupante, hay que cantar el Segadors, hablar en catalán, creer que Cataluña es una nación y ver TV3. La polémica ha surgido de una entrevista a Inés Arrimadas en la televisión pública catalana, donde le preguntan el motivo por el que sus diputados no cantan el himno catalán. M'agradaria preguntar-li ahir com és que els membres del grup parlamentari de Ciutadans no van cantar els Segadors. Bueno, jo no sé si alguns dels meus diputats van cantar o no van cantar, perquè no nosaltres... els vaig revisar tots, però crec que la majoria no ho van fer. Bueno, la veritat és que posar a la televisió pública a gent que revisi qui canta i qui no canta em fa una miqueta de por, No, però home, bueno... no s'ho prengui així. No, si a mí... Hoy el senador de Esquerra, Xavier Castellana, ha aludido a la unidad de España como exigencia de Franco al rey Juan Carlos. En su intervención, ministro, se ha encargado de recordarnos cómo el Poder Judicial ha recordado constantemente al Gobierno de Cataluña que este dogma fundacional está por encima de la democracia. Es decir, está por encima de la soberanía popular. Lo llaman justicia, pero es venganza. En los últimos años, el separatismo ha construido un discurso en el que España queda identificada como un país tercermundista y violento. Sin embargo, la hispanofobia no es exclusiva de los partidos independentistas. Hace pocos meses, la diputada de Podemos en el Parlamento catalán, Àngels Martínez, retiró todas las banderas españolas del hemiciclo. Además, no es extraño escuchar este tipo de discursos en la televisión pública catalana. ¿Sabes? Yo entiendo por qué Cataluña quiere marcharse de España, es por razones obvias. Nadie quiere apoyar a Andalucía, que son unos vagos que no trabajan nunca. Aún colea el montaje fotográfico que hizo público un concejal de Tarragona, en el que aparecían dos menores semidesnudos bajo el lema «Apadrina a un niño extremeño por 1.000 euros al mes». O este cartel de las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, donde se identifica a España con monjas, toreros, guardias civiles con pistola en mano o jueces corruptos. Y es que, a pesar de los intentos del separatismo por presentarse como un movimiento cívico, democrático y aséptico, ya ven que existen numerosos ejemplos que demuestran el fondo supremacista del independentismo catalán. Bueno, algunas muestras, no sé si quieren hacer ustedes alguna referencia a este informe que hemos visto. Sí que es verdad, Fernando, la pregunta de por qué lo de los ciudadanos no cantaron el Segadors. Bueno, en primer lugar, supongo que porque no les da la gana. Y supongo que no es obligatorio cantar. En segundo lugar, se lo dice la TV3, que ha justificado sobradamente siempre que se pite el himno de España de forma multitudinaria y organizada, y lo que hicieron los ciudadanos no fue silbar ningún himno, fue sencillamente no cantarlo. Además de que, al margen de cómo esté considerado de forma legal, no creo que a TV3 precisamente le interese excesivamente la legalidad, lo cierto es que el Segadors es un himno del nacionalismo catalán. No es un himno de Cataluña más allá de la ideología de unos y otros, sino que es un himno del nacionalismo. Yo creo, retomando un poquito sencillamente lo que hablábamos antes, bueno, la imagen que daba Inés Arrimadas era una imagen de no encontrarse precisamente a gusto en la entrevista. Es bastante evidente que se sentía agredida de palabra. No podemos decir que, en fin, que su proceder gestual fuera, no sé, trasladar a la idea de que se sentía a gusto. Y es verdad probablemente lo que dice Gonzalo, ¿no? En el sentido de que ahora mismo seguramente no van a acometer los mismos hechos que antes, porque la situación ha cambiado, entre otras cosas porque media Cataluña ha salido a la calle y ha dicho basta ya, y porque se saben respaldados por una gran parte de España que ha hecho ostensible exhibición de su patriotismo, ¿no? Lo que han hecho, entiendo que se puede conceptuar como aquello que la izquierda ya denominaba gimnasia revolucionaria en los años 20, 30 y 40, es decir, un ensayo y prueba, a ver si sale bien, y si no sale bien hemos aprendido para la próxima, ¿no? En cualquier caso, ellos saben que es cuestión de tiempo, lo tienen claro, es decir, como la actuación desde el Estado, como la actuación de España en Cataluña no ha sido
una actuación, entiendo que como una gran parte de españoles por lo menos esperaban que hubiera sido, pues obviamente se van a volver a repetir las mismas secuencias dentro de unos años. Dentro de unos años en los que pasará lo mismo, corregido y aumentado por la sencilla razón de que no se interviene en la educación, se sigue permitiendo el mensaje del odio en la educación y no se interviene en los medios de comunicación. ¿Por qué hay un debate permanente y por qué hay una lucha a nivel general, no estoy hablando solo de Cataluña, por el control de la educación y de los medios de comunicación? ¿Por qué hay distintos paradigmas educativos y de medios de comunicación ideológicos para intentar controlarlos? Porque existe a nivel general. No nos engañemos, porque sabemos que la sociedad se moldea desde el control de la educación y de los medios de comunicación. Eso es un hecho impepinable, por eso existe ese debate. Si en Cataluña estamos permitiendo que se siga adoctrinando abiertamente desde la mentira histórica, que no ya desde la inexactitud, sino desde la mentira histórica y desde el odio a España, obviamente encontraremos que, no sé qué lapso de tiempo, pero entre 5 y 10 años seguramente los nacionalistas serán mayoría. Y por otro lado, no sé, por supuesto, yo espero que nunca suceda esto, pero no se puede jamás permitir que se cuestione la unión de la unidad de la comunidad política en ningún caso. Pero porque la soberanía nacional pertenece a todos. Pero un matiz de lo que has dicho, que con los años el nacionalismo será mayoría, pero en estas últimas elecciones han tenido menos representación en tanto por ciento y en escaños que, por ejemplo, en las de hace 2. Sí, pero el independentismo hace 8 o 10 años era un 20% de la población y estamos ya en un 40 y tantos. ¿Por qué? Por la acción represora del Estado y por la dureza de los gobiernos. Por el amor de Dios, pero si Cataluña es la región probablemente del mundo que goza de mayor autogobierno, es justamente por lo contrario, es por una dimisión de España en Cataluña, porque el Estado ha desaparecido de Cataluña y del ánimo de los A ver, señores, un momento, tengo muchos temas. Quiero analizar lo que ha ocurrido en el Parlamento, lo que está diciendo Puigdemont, la respuesta que ha tenido del Gobierno, pero vamos a hacer algunos matices. Venga, Alejo y Jorge, brevemente, por favor. Sobre la pregunta que le hace de por qué no cantaron, ¿no? Vamos a ver. ¿Tú lo cantaste alguna vez? No me gusta el Senados a mí. Es una canción que rezuma odio, hostilidad. Es una canción muy desagradable. Golpe de hoz. Muy antipática. Sangre de los castellanos. Vamos a ver. No, esto no lo dice, pero lo decía en una versión antigua. ¿Te acuerdas? Sí. Pero vamos a ver. En primer lugar, no hay ninguna obligación legal de cantar, ¿vale? Hay obligación legal de poner en los ayuntamientos, por ejemplo, en el balcón, la bandera española, europea y de la comunidad. Cosa que ellos sí cumplen. Cosa que ellos sí cumplen, ¿vale? Pero obligación de cantar el himno no hay ninguna, ¿vale? Eso va a empezar. Segundo, la pregunta refleja un ánimo totalitario. Es decir, usted se ha de plegar sentimentalmente, emocionalmente y litúrgicamente a lo que nosotros, que somos una parte del pueblo catalán, por cierto, menos del 50%, y le imponemos a usted. O sea, yo encuentro que la respuesta de Inés ha sido excesivamente cortés. O sea, yo hubiera sido muchísimo más tajante. ¿Qué hubieras dicho? Y pues decir lo que estoy diciendo ahora. Y segundo, vamos a ver, mire usted, ustedes se han dedicado durante años a vejar, a insultar, a faltar el respeto a todos los símbolos del Estado español, ¿no? Empezando por el rey, pasando por la bandera, por supuesto el himno que se pita y se tal, y se patea, se quema al rey y tal. Entonces, ¿por qué unos diputados del partido más votado en Cataluña, por cierto, que esto es un detalle, el partido más votado, no les da la gana de cantar un himno que ustedes han transformado en un símbolo de separación y de rechazo de una parte de Cataluña a la otra, y no les da la gana de participar en su ceremonia del odio y de la separación? ¿Pero usted qué se ha creído? Ustedes, o sea... Creo que es importante... Y se utiliza TV3 exactamente como un arma del separatismo para amedrentar y coaccionar. Y lo que le estaban haciendo a Inés Arrimadas era eso, en el fondo. Partamos de la base que la intentar coaccionarla, ¿no? Partamos de la base que la TV3 ya tendría que haber estado cerrada por órgano fundamental de propaganda golpista, como se ha hecho. Y sigue ahí emitiendo, haciendo propaganda y haciéndole la campaña a Puigdemont y a todos. Pero creo que es importante el análisis impecable que ha hecho Fernando Paz sobre el problema del nacionalismo, que no se queda aquí, ni se queda solo en Cataluña. Y es que es más grave. La fragmentación de España y el independentismo nacionalista catalán afecta a Valencia y afecta a Baleares. Hablabais de cuestiones como que la educación es importante. La educación en Baleares
está en manos del nacionalismo pancatalanista. Hoy en Baleares está prohibido estudiar en español. Lo que se aprende en las escuelas no es ni el mallorquín, ni el menorquín, ni el ibicenco, sino es un catalán estándar que nunca ha tenido nada que ver con lo que se ha hablado en Baleares. Se adoctrina a los niños en la noticia de los países catalanes que existen y que es una realidad histórica fundamentada. Se hace y se celebran las fiestas regionales, autonómicas, como por ejemplo el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, como conquista de Mallorca por parte del rey Jaime I, como inicio de la catalanidad de Baleares con banderas catalanas. Las autoridades de Baleares hoy en día, en un pacto de izquierdas gobernado, liderado por el Partido Socialista, llena de banderas independentistas teatros principales públicos que además transfieren y dejan gratuitamente a entidades independentistas como la Obra Cultural Balear y la señora Carmen Forcadell haciendo discursos. Pero es que esto ni siquiera es de ahora. Es que esto, por ejemplo, hace 14 años, hablando del Segadors, la que era alcaldesa entonces de Calviá, del municipio tan importante como Calviá, celebraba el desembarco del rey Jaime I, Partido Socialista, interpretando los Segadors en Mallorca. Esto hace 14 años. Ese era el Partido Socialista de la señora Margarita Nájera, quien además fue secretaria general del Partido Socialista en Baleares. Quiero decir, la estrategia pancatalanista lleva desde hace 30 años en Baleares y también un poco menos en Valencia, perfectamente aplicada, sobre todo basándose en la educación, para que después poco a poco tengamos ya órganos de gobierno en manos de los nacionalistas. El alcalde de Palma en las declaraciones el mes pasado dijo claramente que estaba hasta los cojones de la puta España. Y lo dijo allí y se hizo público. Sí, literal. Sí, literal. Pues mira, ese es el nivel. Bueno, vamos, venga, seguimos avanzando. Seguimos en Cataluña. Un par de pinceladas más antes de cambiar de asunto. Sí que me gustaría informarles de que hoy Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, a ver si podemos ver imágenes del Parlamento, ha registrado este jueves finalmente la solicitud de la mesa al voto delegado. Es decir, para que él y los consejeros fugados puedan, de alguna manera, votar en esa sesión de investidura, pero es que no solo se quedan ahí para que Puigdemont sea presidente, sino que también pretenden votar en lo que queda de legislatura, es decir, en todas las votaciones que se vayan produciendo para que puedan gobernar desde Bruselas, desde Bélgica, donde están. Ante esto, ojo, la respuesta de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un tuit ha dicho lo siguiente, marcando un tanto cuáles son las intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy si esto llega a ocurrir. Dice que el 155 va a dejar de estar activo en el momento que tome posesión, no que sean investidos, que tome posesión el nuevo gobierno. No es suficiente la investidura. El nuevo presidente ha de tomar posesión físicamente, el matiz es importante, en el traspaso de quien hoy está al frente de la Generalitat y que es el Gobierno de España. Es decir, que este tuit lanza dos mensajes fundamentales. Que el 155, cuando alguien no vale con que alguien tome posesión, tiene que ser que haya un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno, el traspaso de poderes, ¿saben? Esa imagen de traspasarse las carteras, sea física. Tiene que estar el nuevo presidente y los consejeros tienen que estar presentes. Importante el matiz. Sí, bueno, yo creo que esto coincide con lo que decía el otro día Mariano Rajoy, es lo que se ha aprobado. 155 dejará de estar activo cuando haya un gobierno en Cataluña. Y habrá un gobierno en Cataluña cuando haya nombrado un presidente que nombre a unos consejeros y, evidentemente, si eso es recurrido por el gobierno, como va a ser recurrido al Constitucional en el momento en el que se vote a Puigdemont, sea presencialmente o de manera telemática, que parece lo más probable, yo estoy convencido de que Puigdemont no va a aparecer en la sesión de investidura, y que lo que va a intentar es ser nombrado telemáticamente y luego jugar la baza ideológica y argumental de otra vez más me han votado y otra vez más... Perdón un momento, Gonzalo, para que la gente lo entienda. No va a aparecer, evidentemente, si no es presidente, no va a aparecer. Pero que va a intentar ser investido... Desde Bruselas. ¿Le van a investir o no? No, pero no va a recurrir al gobierno. Se va a votar la investidura. Vale. ¿Qué escenario sería plausible? A ver, ¿a qué nos enfrentamos? El que me corrija el profesor es que cuando el presidente del Parlamento, que yo creo, por cierto, que mañana va a intentar convencer a Puigdemont para que no se presente, y creo que Esquerra y el PDeCAT están en eso, y creo que el gobierno fía todo a que haya habido un cambio para que no suceda. Sí, les quema ya los dos. No sé, quiero decir, el discurso de Torrent al recibir el cargo de presidente del Parlamento, yo entiendo que en Moncloa, por lo que han dicho, lo han visto como... Vale, vamos a ese escenario. ¿Cuál sería, Gonzalo? Se convoca al Pleno,
se dice que el candidato es Puigdemont y no se señala mayor dato sobre el método, manera o modo de investir al señor Puigdemont. Se convoca, un momento, por favor. Se convoca el pleno, por ejemplo, de un lunes a un lunes, ¿no? O con 24, con 48 horas, bien. Y se dice que hay un candidato que es Puigdemont. ¿Qué pasa en el tiempo de ese anuncio hasta el pleno? Agotan el plazo. No pasa nada. Hasta el final, hasta el Desde el anuncio hasta el pleno no pasa nada porque esa convocatoria es simplemente el cumplimiento del reglamento. Bien. No pasa nada. ¿Qué más? Si ese día, a las 10 de la mañana, llega al pleno y el señor Puigdemont no aparece, el señor Miquel Iceta levantará la mano para pedir que se paralice el pleno y con la otra, a través de los servicios telemáticos de envíos al Constitucional, enviará el recurso que ya tienen planteado en amparo, solicitando medidas cautelarísimas para que se suspenda ese pleno. ¿Qué es lo que sucede? Que esa suspensión probablemente no llegue hasta después de que haya un hecho formal de una votación que no servirá para que Puigdemont sea presidente. Puigdemont no va a gobernar Cataluña, lo sabe Puigdemont, lo tiene asumido, pero él quiere que le voten para poder decir, otra vez más, me han votado, otra vez más, un tribunal españolista ha tumbado la voluntad... O sea, que es posible que la votación se lleve a cabo. Yo estoy convencido de que la votación se va a llevar a cabo. Yo he hablado con Moncloa, les he preguntado qué recurso tenéis jurídico para poder evitar el cumplimiento que se vote. Que se vote y no llegan a tiempo. El recurso del Gobierno solo puede ser a posteriori y, como sabe el profesor, exige un informe del Consejo de Estado, que lo proponga el presidente del Gobierno, que escuchado el Consejo de Estado reúna al Consejo de Ministros y en día y medio, 2 días, 3 días. Vale. Y el discurso hasta el final. Y el discurso de investidura sería o por Skype o por un delegado en un diputado de Junts per Catalunya. Yo creo que se montaría tal quilombo en el Parlamento que nos recordaría aquellas jornadas dramáticas con Carme Forcadell, que no sé si habría discurso o delegarían a otra persona, lo intentarían, o no sé si sería... Hombre, es evidente, ya me pierdo. Es evidente que si delega en otro, todos los diputados que no son separatistas abandonan el hemiciclo. Bueno, eso es lo primero, sí, por supuesto. Esta charlotada. Esto es lo que van a hacer, van a abandonar el hemiciclo. Ciudadanos y PSC abandonarían el hemiciclo en ese momento, y el Partido Popular. Con lo cual, bueno, pues supongo que se procedería a una votación y otro diputado lee unos folios que le envíe Puigdemont, o no sé muy bien lo que van a hacer, pero Puigdemont conseguiría el objetivo que persigue, que es ser votado por el Parlamento. Pero no tomará posesión ni será nombrado. No, sí, eso lo sabe, lo tiene claro. ¿Y el escenario después cuál es? El escenario después es que agotamos el plazo hasta los 2 meses y en el último término aparece, como sucedió la otra vez, un candidato... Hay un problema legal, que en el momento en el que el Gobierno recurre al Constitucional y plantea la suspensión de ese nombramiento, el rey no firma ese nombramiento. El nombramiento no va a boletines, pero el señor Puigdemont legalmente no podrá decir, bueno, ya que no puedo ser yo, que sea aquel. No, es usted, está suspendido y tiene que esperar a que yo resuelva. Y el Constitucional tarda 2 o 3 meses en resolver, por tanto, eso nos conduciría probablemente a repetición de elecciones. Toma. Si se agota el plazo de 2 meses, vamos a unas nuevas elecciones. Si se agota. Y en ese periodo sigue aplicado el 155. Completamente. Claro, eso es lo que ha dicho el presidente del Gobierno el lunes. Por eso el Gobierno, Mariano Rajoy y Moncloa están convencidos de que Esquerra y PDeCAT pueden cambiar bajo el siguiente argumento: necesitan el presupuesto. Y para recuperar el presupuesto tiene que desaparecer el 155, y para desaparecer el 155 tienen que nombrar un gobierno. Si eligen a Puigdemont, no lo van a conseguir. Y bueno, elecciones nos iríamos al mes de mayo, mes de junio, y ya empezar a hacer cábalas o hipótesis de lo que podría ocurrir en esos comicios ya es aventurarse demasiado. Hombre, yo creo que, fíjate lo que te digo, si todo esto fuera así, el grado de irritación y de hastío y de rechazo ya de la política de la sociedad catalana sería tal que yo creo que los separatistas, que los golpistas en estas elecciones correrían un alto riesgo. Ellos están blindados, tienen un suelo complicado, tienen un suelo complicado, Alejo, por lo que estamos diciendo, porque es que, y de hecho se ha demostrado en las elecciones, el partido que ha ganado, que es Ciudadanos, pues es a lo que se aferra la gente allí, por un lado los constitucionalistas, por entendernos, pero los nacionalistas siguen R que R y van a seguir R que R, y va a ser muy difícil en este momento, si no se adoptan medidas de otro calibre, que todavía no se han adoptado, que se baje ese suflé. Yo creo que hay motivos más que suficientes de sobra, claro, para que el Estado Alejo, diga el 155 se aplica sine die
hasta que esta comunidad... No se puede, legalmente es imposible hacer. Tiene 6 meses, Alejo, 6 meses. ¿Se puede renovar? Sí, el Senado te lo autoriza, Sí, efectivamente, claro, y tienes que presentar, volver al Senado. tienes que presentar una serie de, sí se puede de motivos. Sí, pero tienes que ir a un debate al Senado. Recordamos Sí, que claro. planteabais lo de TV3. El Partido Popular, Moncloa, llevó el tema de TV3 al Senado y no lo consiguió sacar. O sea, fueron al Senado con más cosas de las que sacaron. No lo quisieron porque tenía la mayoría para sacarlo, pero negoció, negoció un apoyo unánime. Efectivamente. Tenía mayoría absoluta, podía haberlo hecho. Que yo lo hubiera hecho sin el PSOE. Pero no lo consiguió, sino no lo quiso, ¿no? Sí, no consiguió un apoyo como al resto de articulado que le permitía no ir en solitario usando su mayoría absoluta en el Senado. Bueno, si van a renovar el 155 hay que ir al Senado a otra votación. ¿En qué posición está el PSC en estos momentos? Bueno, pero tendrá que olvidarse de eso. Digo yo que el gobierno tendrá que actuar como si fuera un gobierno. Es decir, que si no le respaldan en un acto de este tipo, tendrá que sacarlo adelante igual. Si lo podía haber sacado en el Senado. Lo que pasa es que quiso recabar una mayoría, digamos, casi absoluta, por lo menos de los partidos constitucionalistas, que no tuvo. Y que cada palo aguante su vela. Que el PSOE aguante la suya, desde luego. Pero que el gobierno también aguante la suya, porque el gobierno no quiso pagar el precio político de hacer eso. Y se ha equivocado tan gravemente que creyó que se podía pasar de rosca por el lado de la dureza. Y fíjate cómo han ido las elecciones. Las elecciones, lo que les ha dicho al PP es que han sido muy tibios. Por eso ha ganado Ciudadanos. Ciudadanos no es una alternativa moderada frente al Partido Popular en Cataluña. Nos metemos mucho con el PP, pero el PSC tiene lo suyo también y se las ha llevado a las elecciones. Por supuesto. Yo creo que ya vamos a acabar con este tema, pero dejo una pregunta. ¿Alguien me explica cuál es el proyecto nacional que tiene algún partido de base nacional en España? ¿Cuál es el proyecto? No, si el proyecto no pues el proyecto es muy sencillo, sacar los presupuestos con el apoyo de un partido nacionalista. Ese es el proyecto de nación que tenemos. Claro, como siempre. Esa es la cuestión. Bueno, Kake Minuesa, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, tiene mucho que ver el tema del que hablamos, porque son los frutos que se recogen de un dejar hacer o de un negociar unos presupuestos a base de dejar hacer a los malos, ¿no? A los terroristas. Que estoy encantado de estar aquí, pero que vengo a hablar de esto un poco. Que de los terroristas vas a hablar ahora, ¿quieres decir? Sí. Vale. Y de dejar hacer a los terroristas. Si tú pones en una memoria, en un mismo nivel, a los que matan que a los que asesinan, a los violadores que a los violados, pues estás haciendo un relato de dejar hacer a los malos. Y esto es lo que estamos viendo en Navarra. Vienes ahí, de Navarra, de Txarri Aranaz. Sí. ¿A qué has ido ahí? Bueno, pues nos enteramos de que esa Euskal Memoria, gracias a Juan Antonio Estremera, que es el concejal que está en Txarri Aranaz del Partido Popular, nos cuenta que en Txarri Aranaz ha pedido 6.000 euros para esa llamada Euskal Memoria, y en esa llamada Euskal Memoria se recoge al asesino. Momento, ¿qué es Euskal Memoria? ¿Qué es pues es un relato que se hizo en el País Vasco y que se hace de forma similar ahora en Navarra. ¿Qué trata de recoger ese Euskal Memoria? Pues forma parte de la memoria histórica, que te acuerdas de hace 80 años donde están los cuerpos en las cunetas, pero te olvidas de los que han muerto hace menos de 10. Bueno, por resumir y por contarlo así de una forma que tenga un poquito de ironía. La cuestión es que esa Euskal Memoria, que es dinero que va de los fondos reservados para la memoria histórica, recoge dinero para todo aquel que haya sufrido torturas, o en el 36, y lo ponen por escrito en un papel que lo entregan en el pueblo, en Txarri Aranaz, a cualquiera que haya sufrido violencia, torturas por parte del Estado, y no citan nada de la banda terrorista ETA cuando ahí mataron al alcalde, a Jesús Ulayar, y cuando la familia, tanto Salvador como José Ignacio como Nieves, han tenido que sufrir vejaciones, insultos, pintadas. Bueno, la cuestión es que piden 6.000 euros y la alcaldesa, que es que aquí va todo enlazado, la alcaldesa es sobrina del encubridor del asesino del alcalde. ¿De qué partido? De Bildu. Bien. Hay 7 concejales de Bildu. Juan Antonio Estremera estaba en solitario con el PP, pero hay gente que, pese a la hostilidad del pueblo, cuando veréis que es que votar ahí al PP es ser un héroe, pues ahora tienen 2 concejales. Bueno, pues Juan Antonio Estremera denuncia no solo que este fin de semana se van a recoger fondos a través de un concierto para los presos de ETA, sino que en esa Euskal Memoria quieren poner como torturado a Vicente Nazabal, el asesino. El asesino del alcalde. El asesino del alcalde está en la página 30 de la Euskal Memoria de Navarra como torturado. Él y toda la banda. Cuando digo toda la banda, digo los 5 que detuvieron y condenaron por ese asesinato. Bueno, en la Euskal Memoria aparece como víctima del terrorismo Jesús Ulayar, alcalde asesinado porque le descerrajaron 5 tiros. Y la pregunta es, ¿por qué los equiparas, no? ¿Y qué dicen los concejales de Bildu? Que el mapa del sufrimiento, porque el que disparó también ha sufrido. Entonces, todo esto que es surrealista forma parte de ese dejar hacer
del Estado de no entrar, de no, hay que negociar unos presupuestos. Y bueno, es que yo me altero aquí, pero es que la familia Ulayar están absolutamente dolidos. O sea, en privado me dicen que muchas gracias por lo que hacemos, porque ellos siguen allí, día a día, sufriendo vejaciones. Vicente Nazabal ha estado con Pachi Zabaleta contratado como abogado. Va por Echarri Aranaz y en su día golpeó a uno de los familiares, a uno de los hijos. Ya ¿Por qué? libre. ¿Por qué les golpeó? Pues o sea, cumplió condena, ¿no? Fue condenado. Cumplió condena y volvió Estuvo al pueblo. Le recibieron y entonces paseando con su niño, pues le dijo, ni le insultó, le dijo, eres un sinvergüenza. Que menos que el hijo de un alcalde asesinado le diga, eres un sinvergüenza. Bueno, pues le rodearon y le dieron una patada en el pecho a José Vicente, bueno, a José Ignacio. Y la cuestión es que la familia Ulayar sigue sufriendo esas vejaciones y a día de hoy no ya es la familia, no ya es las pintadas. A día de hoy lo que vemos es que el gobierno de Navarra pone en un listado, en esa Euskal Memoria que os decía al principio, en el mismo listado al asesino que al asesinado. Los equipara. ¿Lo vemos, Kake? Sí, lo vemos. Venga, vamos a ver este reportaje. Kake, que ha viajado esta semana hasta Navarra, y este es el resultado de la equiparación de una víctima de ETA, de un alcalde de este municipio navarro, con su verdugo, su asesino. Vean. Como podéis ver, en este pueblo de Navarra, en Echarri Aranaz, tenemos la bandera de Navarra, la bandera del País Vasco y una estelada. El alcalde sale de aquí, va caminando con su hijo, con Salvador, y le disparan, le cerrajan 5 tiros. 5 tiros, uno de ellos se ve aquí la marca, todavía. Está ahí. Estamos en Navarra, donde el gobierno foral pretende equiparar asesinos con asesinados. Le llaman Euskal Informe, un estudio que equipara a Jesús Ulayar, asesinado a las puertas de su casa, con su asesino, Vicente Nazabal. En el mismo informe ambos coinciden en lo que ellos llaman el mapa del sufrimiento. Para ellos, hace escasas semanas el Ayuntamiento buzoneó la solicitud de testimonios y pruebas para elaborar, comillas, el mapa del sufrimiento en Echarri Aranaz. En la página 30 de torturas sale el asesino de Ulayar. Creemos que son... En esa Euskal Memoria, sí, Vicente Nazabal, asesino del alcalde... En la página número 30 de torturas. Sale como torturado. Como torturado. Dicho estudio lo realizaría la Fundación Euskal Memoria. Es Euskal Memoria, ¿no? Sí, es que he recibido un papel, he visto un papel en Echarri Aranaz que han dado este teléfono para que se pongan en contacto las víctimas de torturas o que hayan sufrido en la guerra del 36. ¿Es posible? Sí. ¿Y por qué no ponen nada de las víctimas de ETA? ¿No ponemos nada de las víctimas de ETA? Sí. Se pueden encontrar como víctimas a Vicente Nazabal, el asesino que mató a mi padre delante de mi hermano, terrorista que descerrajó 5 disparos sobre Ulayar. Concretamente, Nazabal está en el listado de casos de torturas. También se encuentra en el mismo listado de víctimas el resto del comando que, según sentencia judicial, participaron en el asesinato de Jesús Ulayar. Y sí, cayó aquí. Están esos cubos de basura. Ahí delante. Sí. Y el homenaje, el monolito, aquí el monolito es el contenedor de basura. El contenedor de basura. Al día siguiente de morir, cuando estaba todavía el cuerpo caliente, aquí se juntaron vecinos a celebrar con champán la muerte de Jesús Ulayar, estando los hijos y la viuda dentro. Hemos venido un poco a grabar y eso. No quiero grabar porque ya sé a lo que venís. A preguntar. Pues no, venís con aquel. O sea, yo soy concejal con él y no quiero saber nada de vosotros. Eres concejal, porque tienes que ser de Bildu, porque solo está el PP y Bildu. Pero ¿condenáis el asesinato del alcalde? ¿Te acuerdas que lo mataron?
No vas a contestar, ¿no? Pero No te voy a contestar. este es Salvador Ulayar, que escribió el libro en honor a su padre y se titula Morir para contarlo. No te voy a contar nada. No, si igual que me grabas tú te puedo grabar yo, es la calle. Tú decides no hablar conmigo y ya está. Yo por eso os preguntaba que cómo están las cosas y veo que igual. Pues aquí está muy bien. Hombre, pero si no condenáis un asesinato... Aparece el que fue el padre de Charly Aranaz, Jesús Ulayar Lisiaga, que fue muerto por ETA. Sí, asesinado. Aparecen los nombres de las personas que fueron condenadas por ese atentado. No como víctimas, sino como las personas que fueron condenadas por ese atentado. O sea, como terroristas no aparecen. Bueno, eso es una interpretación tuya. Si alguien descerraja 5 disparos a un alcalde, yo no creo que sea una interpretación si ha sido condenado por terrorismo, ¿no? Como veis, el pueblo está absolutamente decorado con carteles a favor de los presos, con carteles a favor de la banda terrorista ETA. ¿Veis aquel bar? Justo en la pared pone ETA. Esto es para todos los que estáis viendo este reportaje. Si queréis enviarle una carta a Unai Parot, tomar la dirección y le deseáis un feliz 2018. Entonces, digo que en la carta esta que se ha distribuido en el pueblo, no se habla del 36, pero no se habla de ETA. Es que yo no tengo ahora aquí la carta, no tengo acceso a la carta, no sé concretamente lo que dice. Vale, porque Euskal Memoria, vosotros sois de la comunidad foral. Nosotros tenemos la sede en Navarra, sí. Vale, no, es que me resultaba muy extraño que me dijeras que depende de la interpretación si uno es terrorista o no, si mata a un alcalde, macho, me parece un poco terrible. Eso no te he dicho yo no te he dicho eso. Ya, es que... La interpretación que haces tú, no, yo no he dicho eso. O sea, como terroristas no aparecen. Bueno, eso es una interpretación tuya. La alcaldesa es pariente carnal del encubridor del asesinato. Dada que va a afectar a las víctimas del terrorismo y en concreto a la familia Ulayar de Charly Aranaz, debido a que el asesino puede ser en ese listado el asesino de su padre puede ser asesinado como víctima, cuando una persona que pega 4 tiros a otra persona no es una víctima, es un asesino. Cuando un asesino va a estar una víctima en un sitio como víctima, me parece repugnante. Sale Jesús Ulayar y también va a salir a las personas juzgadas por su asesinato. Exactamente. ¿Y por qué? Porque es del sufrimiento. ¿El qué? Es sencillo, si una persona se la ha torturado o ha sufrido, pues tú no ves eso tanto. ¿Torturar el qué? Torturar, yo que yo sepa, torturar no. O sea, significa, me estás diciendo que el comando, pegar 4 tiros a una persona es torturar. Pegar 4 tiros, ¿me vas a dejar hablar? Estaba hablando yo. Pegar 4 tiros a una persona, darle una paliza a su hijo, en el paseo, cuando se lo encontró, eso es vergonzoso. Alcaldesa, el asesino de un predecesor no te suyo voy a responder, tiene que estar en el mapa del sufrimiento. Perdona que no te voy a responder, déjame pasar, por favor. Sí, yo te dejo pasar, no me respondes, pues me estás respondiendo. Que esté el que desterraja... Perdona un poco, déjame pasar. Sí, pero no me empujes, vete con tu pan a otro sitio, pero vamos. Que la alcaldesa es muy sencillo. La conclusión, lo que acabamos de ver es que el mapa del sufrimiento es igual para el que desterraja 5 tiros como para el que los sufre. Sí, parece ser que el asesinado es lo mismo que el que ha pegado 5 tiros. Es incomprensible. Hola, buenos días, Vicente. Sí. Mira, te llamo por lo de la Euskal Memoria. Que tú estás aquí como víctima de torturas, ¿no? Sí. ¿Tú tendrías algo que decirle a la familia Ulayar? Me parece que estás perdiendo el tiempo. Vicente, ¿tú te arrepientes de haber asesinado al alcalde de Charly Aranaz? A ver, estás utilizando conceptos de que estás fuera del lugar, venga. No, hombre, no son conceptos. Tú le desterrajaste 5 disparos.
Conceptos. La vida, la muerte, conceptos. Estás utilizando surrealista, ¿eh? Es terrible. Es terrible, es impactante y bueno, desde aquí todo el cariño para la familia Urayar y mi reconocimiento para Juan Antonio Estremera, que cobra 700 euros al año. O sea, en todo el año es lo que cobra este concejal y que lo hace porque cree en lo que defiende por Navarra y por España. Y oye, pues hay que darles mérito, porque nosotros vamos allí, grabamos, aquí lo denunciamos, pero ellos lo sufren día a día. Y ese dejar hacer, al final, pues hace que los chavales estos, el de la barra de pan, que ahora llevan una barra de pan, ya no llevan un arma, ¿no? Pero hacen que esta gente pues se envalentone y les den dinero, les financien y quieran acabar con los demócratas. Kake, ¿cómo es posible? Vamos a ver que ante este hecho, que es la equiparación de un asesinado por ETA con su asesino en una lista, de la memoria, ellos hablen de palabras de, bueno, son interpretaciones, mezclas conceptos o que el asesino también ha sufrido. Que fíjense, que incluso yo no voy a negar el sufrimiento del asesino, que me da igual, pero es que ¿cómo se puede comparar un hipotético sufrimiento que hubiese tenido ese asesino, me da igual, con un asesinato? Con dinero, regando con dinero. Echarri Aranaz, 6.000 euros para la Euskal Memoria. Entonces, tú estás regando con dinero. En la educación, hablamos de Cataluña, ¿cómo se recogen los frutos? Pues con la educación estamos, bueno, pues viendo esto, que la prima, la sobrina de un encubridor, pues dice, bueno, la placa que el gobierno de Navarra me dicen que vamos a poner al alcalde, pues no la solicito, y si no la solicito no me la dan, y entonces no pongo la placa en homenaje al alcalde. Es que esto es lo que se está haciendo en Echarri Aranaz. Entonces nadie lo cuenta. Bueno, pues nosotros sí, y por eso yo os agradezco siempre en El Gato, Gonzalo, que me deis la oportunidad, en serio, porque es que esto parece que nadie lo ve, que nadie lo cuenta, y bueno, pues tenemos que ir y contarlo. Es la construcción de un relato que además está bien asentado en la sociedad, digamos, abertzale, o sea, en la sociedad nacionalista, en el País Vasco, con el cual se difumina la realidad, los conceptos que diría el sujeto este, ¿no? Sí. El cual, bueno, pues todos son víctimas. Allí lo que había realmente era una situación de conflicto en la cual, pues bueno, pues los dos bandos, porque había dos bandos, sufrieron. Este es el mensaje que lanzan. No que había unos terroristas que asesinaban a la gente por la espalda, que les seguían durante 6 meses para ver cuáles eran sus costumbres, que ponían una bomba y se llevaban a los niños por delante y les traían sin cuidado, que le pegaban 2 tiros en la cabeza a la vuelta de una esquina, que luego lo celebraban con champán, todas estas cosas no. Aquí lo que había era un conflicto, por lo visto, entre dos partes que son equivalentes. Y el problema es que como desde la otra parte, o sea, desde la única decente y legal que hay, que es la parte del Estado, realmente no se coge el toro por los cuernos y sigue ese cul-de-sac que hay ahí, que nadie quiere arreglar por la vía de la legalidad, pero nadie lo quiere arreglar, pues seguiremos predicando ese tipo de realidades y de conceptos que diría nuestro amigo. Aquí lo que hubo fue un terrorismo durante larguísimas décadas, durante 50 años, crimen, extorsión y asesinato, por cierto, con una finalidad ideológica muy clara, nacionalista y marxista-leninista, que se ha intentado tapar durante todas esas largas décadas. Y creo que no me queda sino aplaudir a este concejal, porque hay que ser muy valiente para vivir, no, más que para morir, que por supuesto, pero para vivir en medio de esa manada, que no es más que una manada. ¿Cómo está, Kake, Santiago, que creo que era el hijo del alcalde, ¿no? Santiago Ulayar, el que presenció cómo mataban a su padre? Salvador, que es el autor del libro Morir para contarlo. Eso es, ¿cómo está a día de hoy? Porque entiendo que presenciar cómo matan a tu padre, pues de eso vamos, pues mal, no te recuperas. Pues mal, no te va a decir dónde está Nieves, porque no vive allí, porque no viven en la casa, porque luego pues estas cosas pasan, ellos siguen viviendo allí. En Pamplona, pues joder, José Ignacio dice, Kake, vengo a darte un abrazo y las gracias por la labor que hacéis desde la tele vosotros, ¿no? Pero aquí es difícil significarse y fíjate que él se significa y en el reportaje coge y dice, quiero que el gobierno me diga si esto es verdad, porque en la página 30 aparece el asesino de mi padre. Es que es terrible que aparezca como víctima, ¿no? Bueno, pues esto es con lo que nos Yo tengo un tuit de Salvador Ulayar. Están mal, ellos están mal. ¿Tienes un tuit? Tengo un tuit de Salvador Ulayar que cita a Kake Minuesa, que por cierto, enhorabuena a ti también por estos reportajes que haces, por tu valentía y porque eres de los pocos periodistas que además se atreven a decir las cosas claras y poner y reflejar lo que son estas alimañas, porque son más que alimañas. Salvador Ulayar cita un tuit tuyo sobre esto precisamente y dice, esta es la paz, entre comillas, que disfrutamos tras el apaño del PP y el PSOE con la banda ETA. Gracias sean dadas a Zapatero y a Mariano Rajoy. Y él, su Twitter, lo define, lo que preguntabas cómo estaba.
La familia dice: traicionado y derrotado por el PP y por el PSOE. Legalizadores de la ETA del escaño enaltecen a los asesinos y al Partido Popular, Partido Socialista, se la sopla. Así se siente la familia de Decía anteriormente las víctimas, Fernando, y estoy totalmente de acuerdo con el análisis que había hecho, que allí lo que hubo es unos asesinos que mataban, etcétera, etcétera. Y hubo otra cosa muy importante, hubo limpieza étnica. Porque lo que decía acá, que dice, es que todavía siguen viviendo allí, es que la gente que se pudo ir se fue. Claro. Hubo limpieza étnica como la hay, por cierto, Pues en se fue para Cataluña que no en la este matasen, momento. claro. Como lo hay, por cierto, en Cataluña en este momento, porque en Cataluña no ha habido el terrorismo equiparable al País Vasco de tanta intensidad, pero cuidado, en Cataluña en este momento hay un terrorismo de mediana intensidad, porque el señor que no es nacionalista en Cataluña está prácticamente condenado a una muerte civil. Porque efectivamente no canta el Segadors, porque no dice lo que tiene que decir TV3, porque no habla en catalán, y hay etcétera, listas etcétera. negras, ¿eh? Esto es posible solo porque el gobierno de la nación, unos y otros, no han hecho absolutamente nada para poner fin a esto. Ahí se debería haber aplicado el 155. Pues sí, también sí. mañana se A podría ver, venga, en este lado de la mesa, Gonzalo, Gonzalo. No, yo creo que estos reportajes que hace Kake, que emitimos aquí, son muy reveladores, porque lo que ponen en evidencia es que hoy se ha pasado página, se ha cubierto con un velo de cobardía lo que ha sucedido durante muchos años. ETA mató a casi 900 personas, personas indefensas, personas inocentes, muchos niños, mujeres, o sea, mató a mansalva, regó el País Vasco de sangre y también el resto de España, porque cometió muchos atentados fuera del País Vasco. Y bueno, pues ahí está este tío, campando por sus respetos, tomándose sus chiquitos en la taberna, y encima con chulería, porque cuando le van a preguntar, hombre, lo menos sería, no sé, haber demostrado un cierto arrepentimiento, decir, bueno, no sé, sí, fui muy joven, me equivoqué, lo siento, nada. O sea, siguen en lo mismo. Y la escena del pleno del ayuntamiento es brutal. Es siniestra, es una película de terror. Ahora, yo, desde luego, a este concejal del PP, es que, bueno, admiración es poco. Es decir, meterse allí en esa cueva con esas hienas, todo en cada pleno, y tener que aguantar eso, y encima plantarles cara, bueno, es algo extraordinario. Vamos. Sí, a mí también me parece que la escena es siniestra y la localidad en sí mismo, las imágenes que has traído destilan un mal rollo importante, ¿no? Yo no veo en esa secuencia del pleno municipal ningún tipo de empatía humana, ¿no? de arrepentimiento y de comprensión entre, digamos, da la impresión de que la familia del fallecido son los parias que molestan, ¿no? el normal discurrir de la población. Dicho lo cual, yo desconozco también cuáles son las circunstancias de torturas y si las hubo, y si las hubiese, sea contra un terrorista, un violador o lo que sea, creo que serían completamente execrables y que son prácticas que no, en un Estado moderno, de derecho y democrático como es España, ni siquiera con un terrorista de ETA estaría justificado ningún tipo de práctica que desconozco porque no se aclara si hay una sentencia, como si está claro que en otro caso hay hechos probados de un asesinato en plena calle. Claro, me da la impresión a veces de que el tema de ETA, digamos que está como ya amortizado, ¿no? Amortizado, totalmente. Sí. Y cuando enfocamos la cámara en un espacio tan pequeño donde esas heridas están tan abiertas, pues quizás habría que hacer un esfuerzo un poco más grande, ¿no? Para, coño, oye, sois vecinos y vivís uno a lo del otro, es que no puedes tratar con esta violencia a una persona, no sé, que no ha sido la alcaldesa quien ha tenido nada que ver con ese asesinato, pero hay como una actitud como de rechazo, ¿no? Al dolor. No ha habido reconciliación de una víctima. Y yo no sé cómo se trabaja esa reconciliación, pero me resulta absolutamente desagradable el ambiente que se trasluce de lo que debe ser la convivencia en esa localidad y sobre todo la vida de estas personas cada día, ¿no? Cuando se encuentran con gente que les mira mal por el hecho de que tu padre haya sido asesinado por ETA, y esto te sitúa en una órbita ideológica que no está
que no está bien vista en esa localidad. Falta mucho trabajo todavía en estas localidades, ¿no? para que haya una convivencia. ¿Pero qué tipo de trabajo? Tú que te las has encontrado esa hostilidad y esas imágenes, ¿qué tipo de trabajo hay que hacer para... Un momento, Alejo, ¿qué tipo de trabajo hay que hacer para ello? Pues no lo sé, pero regarles con dinero, concederles 6.000 euros para que alimenten esta memoria, esta Euskal Memoria en la que, bueno, tratan igual a asesinos que a asesinados, pues no es el mejor camino. Cuando Vicente Nazabal vuelve al pueblo, le celebran y se encuentra con un hijo del que ha asesinado y le da una patada en el pecho, cuando muere la madre que fallece y se encuentra en el Corte Inglés con Vicente y se toca, como diciendo, ha muerto. O sea, todas estas cosas que han seguido pasando a lo largo de los años y se permite y bueno, podemos olvidarnos, podemos cerrar la puerta, podemos no poner el foco ahí y podemos encontrarnos dentro de 5, 10 años que esa dejación pues tiene a estos descerebrados que en vez de llevar una barra de pan llevan otra cosa. O sea, yo por eso no comparto en absoluto esa tesis que oímos repetir tantas veces. Aquí se repiten a veces cosas que no son verdad y se van repitiendo. Por ejemplo, el Estado de las Autonomías ha sido un éxito. Una cosa que yo cada vez que la oigo se me abren las carnes. O sea, el Estado de las Autonomías ha sido un perfecto desastre hasta el punto que estamos con un golpe de Estado en marcha. O sea, bueno, entonces, otra cosa que se dice es ETA ha sido derrotada. Pues no, no es verdad. ETA no ha sido derrotada. ETA, cuando ya le era imposible continuar, lo que hizo fue dejar de matar y ahora lo que tiene es puestos en las instituciones. Fue imposible continuar porque hubo, que eso tenemos que reconocerlo, porque hubo un trabajo policial, político y decidido de lucha contra ETA con gobiernos de diferentes signos políticos. Yo entiendo el dolor de las víctimas, pero pero no solo es el dolor. Pero no nos pongamos dos formaciones que tienen en pero no nos pongamos en plan paternalista. Que haya habido un arreglo con ETA. Aquí quien acaba con ETA policialmente y persigue es fundamentalmente el señor Aznar. Hasta Zapatero. Con Zapatero cambia la política antiterrorista y con Mariano Rajoy también. Y además ETA llega al convencimiento de que le sale mucho más rentable estar en las instituciones que llevar las armas. Que el impuesto revolucionario mucho mejor, se saca mucho mejor de las instituciones que de las armas. Y a cambio el pacto es dulcificar a ETA y meterla a las instituciones. El gran problema es cuando gente que se sienta en platós de televisión compra el relato y ves a Beatriz Talegón en la manifestación por el acercamiento de los presos. Y hablo yo con Beatriz Talegón y digo, ¿qué haces allí leyendo el pregón? Y cuando ella habla, en su lenguaje habla de paz y en su lenguaje habla de los chavales de Alsasua. Esta chica tiene un cacao mental, importante. Bueno, última pausa de publicidad y regresamos aquí en el Gatalagua para última ronda de opiniones al respecto de este asunto tan interesante hasta ahora. 2 minutos para las 3, para la medianoche, disculpen, aquí seguimos en el Gatalagua. Venga, Alejo, última reflexión. Decías algo del libro Patria, ¿no? No, que decía que en la novela Patria de Fernando Aramburu, en las escenas finales, se produce algo que este pleno es lo contrario. El etarra, el protagonista, unos protagonistas, el etarra, llega a la conclusión... No destripes el libro para quien no lo haya visto, ¿eh? No lo haya leído. Lo digo, yo lo he leído, me ha encantado, pero lo digo porque... Es que, perdona, pero Patria lo ha leído media España. Ya lleva tiempo, además. O sea, por Dios. Pues venga, dale, entonces, destripa. Pues vamos a ver, no destripo, digo que el etarra, al final del libro, se arrepiente, se da cuenta que se ha equivocado y siente un profundo dolor y una profunda... Está atormentado porque de repente se le abren los ojos y se da cuenta de que todo lo que ha hecho ha sido algo que no solamente no tenía ningún sentido, sino que era un terrible crimen, ¿no? Pero la realidad es más cruda. Perdona, y la madre de Letarra, que le había apoyado toda la vida y había roto su amistad con la madre de la víctima y había considerado, como hacen estos que tú has presentado, que la víctima era su hijo porque estaba en la cárcel, claro. Entonces, al final se funden en un abrazo, ¿comprendes o no? Es decir, eso no ha pasado, es lo que nos ha enseñado Kake. Es decir, en ese pueblo no ha habido ningún tipo de arrepentimiento, ni de voluntad de reconciliación, ni de una recuperación del lado humano de la gente. Para nada. Sigue habiendo el mismo odio, sigue habiendo el mismo rencor, sigue habiendo la misma
mala baba, Alejo, pues es tremendo, ¿no? Es peor que eso. Esa imagen terrible significa, de alguna manera aparenta la victoria de ETA, claro, las instituciones, claro, y le da igual todo. No, imponen su historia, imponen su historia. Se ríe de ellas, se ríe en la cara y las humilla. Eso es terrible para el que está allí. Bueno, eso es algo horroroso. Esto que es uno de los que entrevistó Kake hace un tiempo, un sujeto de estos, que cuando llegó a su pueblo salió de la cárcel y dijo... se encuentra en su pueblo con la situación y dice: anda, yo creía que habíamos dejado las armas y en efecto veo que sí, y me doy cuenta de que hemos ganado. Exacto. Lo dice literalmente, claro, de que hemos ganado. Es el carnicero con dragón. Es que han ganado, es que esa es la verdad. Están cobrando del no por una razón moral, no porque de repente se caen camino de Damasco y ven la luz y la verdad. No, dejan de matar porque políticamente no es rentable matar, por muchísimas razones. Pero ahí no hay ningún arrepentimiento ni ningún amejoramiento moral, que diríamos en absoluto. Es una cuestión puramente política. Saben que sus fines, los consiguen de una manera mucho mejor por la vía política. Por la otra vía ya no lo van a conseguir. Esa es la razón por la que ellos cambian de estrategia. Estamos fuera de tiempo. Para terminar, dice José Ignacio, es que dicen que las víctimas somos un coñazo, es que hay que pasar página. Y digo, pues que miren la página de mi vida, a ver quién pasa esta puta página. Claro. ¿Sabes? Salvador Blayar no puede hablar porque no puede, porque le puede esto. Es que qué pesados las víctimas. Pues ¿quién pasa esa página? Pues quien lo sufre. Y los demás, como lo vemos desde fuera y desde lejos, pues nos parecen pesados y que hay que pasar página. Bueno, pero me quedo con esa sin lugar a dudas. ¿No? Pasan 2 minutos de medianoche, si les parece, el gato al agua de esta noche, que según los espectadores que nos ven y que han votado en tiempo real, se le iba a llevar Fernando Paz. Estoy convencido que Fernando Paz convendrá conmigo en que hoy el gato sea para la familia Blayar. Absolutamente. Si te parece, Fernando, así que en vez de hacértelo entrega a ti, se lo haremos llegar a ellos por su testimonio, por este ejemplo de lucha, pese a todo el sufrimiento de lo que ha ocurrido en los últimos 39 años, ¿no? Este enero era el 39 aniversario del fallecimiento de su padre. 27. Así que por este gato va a ellos. Gracias por ese testimonio de lucha. No hay tiempo para más. Jorge Campos, ha sido un placer tener esta noche en el gato. Muchas gracias, buenas noches. Gonzalo Cortizo, más de lo mismo, gracias. Gracias. Enhorabuena, por cierto, por esa fantástica información de la reunión que no nos da tiempo a comentar entre Alfredo Pérez Rubalcaba y la líder del PDeCAT. Y la líder del PDeCAT hoy en Madrid. Ha sido hoy, ¿no? Ha sido hoy, estaba en un fantástico hotel de Madrid, en el ACED Santo Mauro. Se han reunido, hora y media reunidos, ¿para hablar de qué? Fue una reunión casual, dicen. Casual, del tiempo. Ahí vemos esa fotografía. Claro que sí. Bueno, profesor, gracias. Muy buenas noches, gracias y un abrazo a todas las víctimas del terrorismo. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches, buenas nit. Buenas noches. Fernando Paz. Muy buenas noches a todos. Gracias, Icaque García Minusa. Gracias una semana más por estar aquí y traernos estos fantásticos reportajes. Gracias, buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido el gato al agua. Mañana más, el sábado también recuerden a las 10 de la noche, se cumple justo el día 20, un año desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Han sido muchísimos altibajos, desde luego no nos hemos aburrido y lo van a ver el mejor análisis con los mejores analistas el sábado. Que lo disfruten. Adiós.